éramos abucheados, éramos minimizados, nos decían que esas canciones no servían, que eran malas. Pues ellos siguen parados, ¿no? Le están aventando al vocalista piedras casi casi o cosas y él sigue parado ahí y entonces que teníamos que pedir favores, dormir pocas horas, ni siquiera cobrábamos por tocar y pues nosotros seguíamos literal, voy a decirlo así, padeciendo mucho y sufriendo muchas cosas y muchos malos tratos. Pedimos literal prestado a la mamá de uno de los amigos para que nos compraran una batería que te puede decir, bueno, muchas gracias, eso es todo, aunque seas la persona más inteligente del mundo, no me sirves, ¿no? Pero al final del día era una persona infeliz. Mis canciones son para mi público, a mí me gusta cantar para mi público. Puedo estar de malas, puedo estar muy triste, puedo estar en la peor depresión, pero siempre voy a querer hacer música. Llegar a ensayar, a un simple ensayo y sentir esa emoción, no puedo creer que esté aquí contigo, estas letras que tú hiciste significan esto para mí, me han llevado a esto y esto, y quiero darte las gracias. Hola, ¿qué tal mi gente del gueto? Yo soy Peso Roots y hoy tengo el gusto de presentar a un invitado muy especial, un artista que ha sabido transformar las emociones en melodías y letras que conectan directo en el corazón. Cantante y compositor de temas que muchos hemos coreado como Mentía, Barry, No y mi favorita, Las penas por amor. Canciones que nos llevan por este viaje entre el amor, la nostalgia y la verdad. Su voz, un estilo que ha marcado una etapa importante en la escena mexicana, con una propuesta sincera, elegante y de sentimientos. Hoy nos acompaña aquí, en La Voz del Gueto, Esteban Gómez González. ¿Cómo estás, mi Esteban? Buenas tardes. Buenas tardes, pues muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación y pues nada, es un honor para mí venir a platicar un poquito, venir a contar un poco de lo que uno hace y por supuesto al respecto de la música, ¿no? Que es lo que nos une a muchos y es lo que, como dices, ¿no? Es una experiencia de vida más allá que de otra cosa. Entonces, pues muy contento, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros y compartir con la audiencia. Y bueno, por si hay ahí algún perdido que no sepa quién es Esteban? Platícales de ti un poquito, por favor. Pues yo soy un cantante y compositor mexicano, me muevo de forma completamente independiente. Hace aproximadamente unos, ¿qué serán? 10, bueno, un poquito más, como 15 años, fundé un grupo que se llama Odiseo, en el cual yo era cantante y yo me dedicaba a escribir las letras de la agrupación. Después, varios años después, de varios discos también, decidí abandonar ese grupo, salirme de ese grupo y pues comenzar una carrera solista, ¿no? Hacer las cosas por mi cuenta, empezar a hacer mis propios temas y al día de hoy estamos de regreso después de prácticamente unos 8 años de estar, no inactivo, voy a decirlo así, pero sí fuera de los escenarios. Entonces este 2025 se dio la oportunidad de que yo regresara a cantar mis temas, entonces heme aquí. Esa es la razón por la cual estamos aquí y por la cual yo estoy de regreso. Y justamente, ¿qué pasó en ese lapso de esos 8 años? Eh, ¿Qué fue de Esteban? Pues básicamente yo estaba entre la espada y la pared, al ser una persona normal, con un trabajo normal, actividades normales, tenía que decidir entre cuál de las actividades tenía más peso para mí. Estaba ya dedicado obviamente a tocar a la banda, pero también tenía una carrera profesional, tenía, vaya, un trabajo. Entonces, al final del día, como las cosas no se dieron de forma correcta del lado de la banda, como habían cosas que a mí no me gustaba prácticamente hacer o cosas que iban en contra de mi ideología al hacer música, pues yo prefería apartarme, hacerme a un lado, dejar que la banda siguiera con su flujo, con las actividades que querían para la banda, con las cosas que la banda quería hacer, que, repito, no iban con las cosas que yo quería hacer. Entonces decidí básicamente dedicarme a mi vida profesional, que es ser ingeniero. Entonces, de ahí, obviamente no dejé de hacer música, simplemente marqué una diferencia entre cómo hacía las cosas cuando era cantante y cuando dejé de serlo. Sin embargo, no dejé de subir canciones, seguí haciendo pues discos cada año que pasó y es hasta, como lo dije, este 2025
que gracias a que, debido a un par de presentaciones que tuve que me pidió el público, ahí fue donde el mismo público me empezó a preguntar de por qué no volvía yo a cantar mis temas, ¿no? De que cuál había sido realmente el problema por el cual yo dejé de cantar mis temas. Y al final, como pues ese tipo de situaciones se resuelven de la manera que muchos ya saben, que es cuando pues hay derechos de autor y este tipo de cosas, al final del día no hay nada que evite que yo cante esas canciones que yo escribí. Por ende, pues sí, encontré, digamos, una razón suficiente para que gracias a mi público, pues yo pudiera regresar a esto, ¿no? Y que también fue, pues digamos, bueno para mí en el sentido de que la gente que no había sabido nada de mí se empezó a enterar de todo lo que yo estuve haciendo esos 8 años, ¿no? Toda la música que yo ya generé, que no le di pues nada de promoción, realmente nunca salí a promocionar algo, solo lo subí en las plataformas, pero ahorita es bastante bueno que la gente está volteando hacia todo ese trabajo que ya se hizo, y entonces es prácticamente como si yo no me hubiera ido a ningún lugar, ¿no? Más bien fue solamente como en un parpadeo, pues ya estamos de vuelta con el pasado y el presente ahora juntos en una sola versión. Tomaste un tema muy importante que mucha gente no conoce y es bien importante que siento que la puedas explicar. Esta parte que mencionas de los derechos de autor, más o menos que le puedes explicar a la gente cómo funciona. Porque muchas veces dicen, ¿por qué tú las cantas? ¿Por qué las sigues cantando? ¿Y por qué la banda las sigue cantando? Claro, pues los derechos de autor son básicamente lo que el título indica, son esos derechos que tú como creador o compositor tienes sobre la obra que compones. Esto se puede manejar de varias formas, dependiendo de la persona, es como tú decides cómo dividirlos. Hay casos en los que un autor puede ser mayoritario, el autor decide quedarse con todos los derechos. En el caso mío, al ser yo parte de una banda, y al ser yo mayoritariamente el compositor, en este caso componíamos entre dos personas, decidimos que esas dos personas que componíamos íbamos a ser mayoritarios, pero al ser esto una amistad, nosotros decidimos compartir esos derechos en vez de quedarnos con el 100% entre dos personas, y al ser los otros también partícipes de la banda y por mera amistad decidimos dividirlo, bueno, la mayor parte de estos derechos se quedara con los que hacíamos las canciones, con los que componíamos las canciones, y la otra parte, pues obviamente la dividimos en un porcentaje, ¿no? Esto es básicamente dividir el 100% de tu obra en cuántas partes lo quieres dividir, ya sea, repito, en una sola persona, en dos personas, en cinco personas o en las que sean que el compositor decida. Esto es un proceso legal que se hace a través de varias instancias, en este caso todo comienza a través del INDAUTOR, que es digamos, instituto que se encarga del registro de la obra. Desde ahí empezamos y ya después existen otras instancias que también se encargan de esta recuperación de derechos de autor. Una de ellas es la Sociedad de Autores y Compositores de México, que se encarga justo a través de este porcentaje de esta distribución, dar las partes que es lo que llamamos regalía, ¿no? Que es cuando una obra se explota, cuando una obra, pues sí, tiene una ejecución pública de cualquier tipo, la sociedad se encarga de ir recabando estos fondos para entregárselos, en este caso, a nosotros los compositores. Es básicamente así como funciona. Obviamente, en mi caso, al dividir mi obra, me veo obligado a pagar los derechos que corresponden a las partes que corresponden y viceversa, ¿no? Las partes que también son parte, digamos, de esta sociedad o de esta división, tienen que hacer un pago si es que hacen esa explotación de la obra. Básicamente así funciona. Repito, hay momentos o bueno, hay personas que deciden no hacer esta subdivisión o simplemente quedarse con los derechos al ser autores mayoritarios de la obra, pero eso ya depende de la constitución de cada agrupación o en este caso de si eres solista, pues obviamente la tendencia es a quedarte con el 100% de los derechos, ¿no? Y obviamente, en esta experiencia que tú tienes, y a lo mejor para los nuevos que quieren iniciar una banda o que quieren hacer un proyecto, ¿tú qué les recomiendas? ¿Que se queden así como tú, porcentaje, o que se lo queden al 100%? Creo que hay que informarse completamente del cómo hacer esa división. Lo que pasa es que cuando tú haces una obra hay cosas que se pueden volver ambiguas. En mi caso, por ejemplo,
al yo ser letrista o incluso al yo colocar una melodía, con melodía llamamos a la forma en la que se va a interpretar una canción, pueden existir ambigüedades. Existen otros casos, por ejemplo, de que un guitarrista hace un riff, un guitarrista hace un arreglo como tal, entonces ahí es otro tipo de digamos, forma, ¿no? De forma de construir una obra. Entonces, la obra al final, lo que yo recomendaría sí sería hacer un registro por capas, ¿no? Si vemos que al momento de componer una parte tiene más peso en la canción, lo más justo sí sería, pues, obviamente dedicar este porcentaje a la obra que tiene, a la ejecución que tiene más peso, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones, porque repito, en el caso mío, lo decidimos hacer por mera amistad. Nosotros éramos, yo voy a decir, demasiado jóvenes para entender cómo funcionaba esto de los derechos de autor. Y incluso había partes de la banda o personas en la banda que ni siquiera sabían cómo funcionaban, ¿no? Que incluso no tenían fe de que esto fuera a pasar o de que pudieras cobrar algo a través de tus canciones o incluso vivir de ello, ¿no? Entonces, he aquí la importancia de entender cómo funcionan y lo que yo sí diría igualmente como recomendación es que cuando uno compone una obra desde cero, lo importante sería registrarla así, ¿no? Y después hacer estas subdivisiones si es que encontramos algo de mayor peso, porque aquí vienen estas situaciones como de personas que pueden decir, hey, es que yo hice determinado arreglo, ¿no? Entonces, por eso es bueno desde el principio estar haciendo esta subdivisión y entender cómo funciona, porque al final el registro es eso, el registro es ir colocando las capas que componen el 100% de la obra, ¿no? Para después poder, obviamente, modificar o hacer este tipo de situaciones que sean necesarias ante lo legal, ¿no? Pero de entrada, sí, lo más prudente es proteger la obra personal, ¿no? O sea, proteger, que el compositor proteja en mayor porcentaje su obra. Sí, creo que sí es bien importante eso, porque justo como tú lo estás comentando, uno siempre empieza con la ilusión, con las ganas, con... Nunca sabe uno hasta dónde va a llegar, ¿no? Y justamente ya cuando tiene una experiencia como la tuya, que ha pasado muchas veces, Uh -huh. ahí es donde luego vienen los problemas, ¿no? Justamente por amistad, por ese entonces decir, pues somos los compas, y al final pues luego dices, ¿y ahora cómo lo hacemos? O el clásico de que uno registra el grupo y ese tipo de cosas, ¿no? Que es lo que te digo, o sea, para que la gente lo entienda, para que la gente lo comprenda, y para los que van a empezar, sepan cómo se hace también, ¿no? Sí, también evitar repito, evitar ambigüedad. Ambigüedad es justo poner cosas sin ser claro, ¿no? Establecer sociedades o establecer uh, registros sin ser lo suficientemente claro, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el registro quedó bajo una instancia que era el nombre de la banda y ese nombre incluye a todos los autores, ¿no? No quedó como tal una división exacta de quién hizo qué cosa. Por eso el consejo es evitar estas ambigüedades y quien haya hecho la letra tiene que registrar la letra, ¿no? Tiene que registrarse como vaya, creador de la letra. Quien haya creado un arreglo tiene que registrarse como creador de un arreglo. Pero al final del día, si uno llega con todo el paquete completo desde el principio, es prioridad, obviamente, realizarlo, ¿no? Igualmente con los nombres. El tema es que cuando uno empieza, cuando empiezas la carrera, repito, hay gente que no tiene a lo mejor esta visión de pensar que sí puedes llegar a vivir de ello, ¿no? O que sí puede llegar a pasar. Algunos lo ven incluso hasta lejanísimo, lo ven como lejano, como imposible, porque pues estamos acostumbrados a vivir en un entorno donde es complicado, ¿no? Es complicado sobresalir, es complicado dedicarse a esto de la industria de la música, pero al final, pues siempre hay que protegerse. El punto importante es ese, siempre hay que protegerse porque uno nunca sabe qué tanto vas a desarrollar lo que haces, ¿no? Entonces, es muy importante que la gente entienda también cómo funciona esto de los derechos de autor, también por simple interpretación, ¿no? Porque han existido casos más grandes, por ejemplo, muy sonados, recién el más grande que recuerdo, creo que fue el caso de Peso Pluma con esta canción de Ella Baila Sola, que al final fue de otro compositor de otra agrupación que exigía, ¿no? Que se le diera el crédito porque la canción fue muy grande, ¿no? Entonces, es este tipo de situaciones las que se tienen que evitar con el registro y con el entendimiento de los derechos de autor, también para que entre el público no exista esta discrepancia, ¿no? Y el público puede decir, ok, el compositor también tiene derecho a tocar la canción, ¿no? También pues sí,
tiene el permiso como tal de hacer lo que sea con la obra, mientras obviamente la división y las regalías caigan en el lugar correcto, no hay ningún problema. Y en aquel entonces, ¿ustedes tenían la visión de que iban a ser una banda grande? O sea, que iban a llegar a vivir de esta. En lo personal, yo diría que sí. En mi caso, yo siempre tuve esa visión desde que empecé a componer, desde que decidí formar parte de esa agrupación, mi objetivo era crecer, mi objetivo no era quedarme como en ver qué pasa, en lo que sea. Entonces, ya mi objetivo desde la escritura, desde el cómo escribía yo, estaba direccionado a que fuera algo más, ¿no? Entonces, repito, desafortunadamente, este mensaje no es tan simple como para que todas las personas que están en una banda lo puedan entender de inmediato, pero uno como compositor, después de experiencias previas, porque al final, pues uno lleva, digo, tengo 40 años y empecé a tocar desde los 14. Entonces, todas las experiencias previas de bandas, agrupaciones que hiciste, obviamente te hacen entender que cada paso tiene que ser más grande, ¿no? Y que cada paso tiene que ser más importante. Y en este caso, lo que al menos los dos compositores mayoritarios queríamos era salir y darnos a conocer con canciones inéditas y no a lo mejor haciendo uso de un cover o de temas que no fueran nuestros, ¿no? Era prioridad. Entonces sí, yo creo que sí, desde el principio estaba muy claro ese objetivo. Y por ejemplo, en esta parte creativa que nos estás mencionando, ¿cómo fue que pasaste de componer a ya interpretar? Pues es un tema tropezado, yo diría, sí. En mi caso es tropezado porque yo creo que no fui una persona que desde inicio pudiera componer, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que pasar, al menos en mi caso, o que tuvieron que pasar para que yo pudiera tener un estilo, porque para componer necesitas un estilo, ¿no? Puedes a lo mejor tomar referencias, pues a lo mejor, en mi caso empecé con la poesía, me gustaba declamar poesía, ni siquiera sabía que podía cantar para ser honesto, pero empecé declamando poesía para tener como esta interacción con un público, ¿no? Porque lo primero a vencer es obviamente el miedo al público, ¿no? ¿Qué pasa cuando te presentas ante más de 10 personas, 20 personas, 30 personas o incluso menos, ¿no? 5 personas, ¿no? ¿Cómo vas a lidiar con eso? Eso yo creo que es lo que va forjando la manera en que compones para después interpretar. Yo recuerdo que los primeros temas que hice, la verdad, no tenían ni pies ni cabeza, eran situaciones como completamente banales, porque pues al tener, a pesar de que empecé con la música como tal a los 14, pues ya escribía cosas como desde los 12, pero realmente cuando tienes 12 años, el mundo no es tan amplio, ¿no? No son tantas las experiencias, entonces escribes de cosas que ves inmediatas, ¿no? Recuerdo que escribía como temas de qué pasa cuando mueres o si hay algo más allá o este tipo de cosas, pero dentro de la estructura como que no existía coherencia, ¿no? Como que era demasiado, sí, no había cohesión entre las palabras, no podía estar entre párrafos y al final no expresaba nada, expresaba muchas cosas y no tenía esta capacidad de hacer sentir a través de una letra, ¿no? Y con el paso del tiempo ir perdiendo el miedo a la escritura, porque también es eso, hay que leer mucho la propia escritura para corregir cosas, acortar palabras y hacerlo entendible. Creo que así fue como poco a poco llegué a eso, a un estilo, al saber qué es lo que quieres decir. Y en el Inter encontré una frase que siempre ha marcado como la forma en que yo hago las cosas, que es decir mucho con pocas palabras. Porque yo me acuerdo que a mí me tenía un conflicto yo con el uso de palabras muy largas, ¿no? El español tiene palabras que son demasiado extensas o demasiado largas, por así decirlo. Entonces, yo quería usar palabras cortas para decir muchas cosas, ¿no? Para que mis letras fueran directo al grano, ¿no? No quería ser demasiado poeta ni demasiado, no lo sé, experimental, sino más bien quería tener un lenguaje simple. Y yo creo que eso fue lo que fue construyendo la forma en la que yo escribo. Cuando tú lees mis letras, encuentras que de entrada puede parecer que no significan nada, pero cuando pones atención en la letra realmente significan muchas cosas o realmente significa algo muy potente o demasiado elaborado, ¿no? Y sales de este entendimiento, ves la letra literal como tal escrita y realmente son pocas palabras, no son muchas palabras, realmente es como toda una estructura muy limpia. Entonces yo creo que eso es mediante el ensayo y error, ¿no? Ensayo y error
hacer muchas canciones y escribir mucho. O sea, la labor del compositor es escribir mucho. ¿Y en qué momento fue donde dijiste, qué pasa si canto una de mis escrituras? Fue en el momento, realmente fue desde esa primer letra que no tenía ni pies ni cabeza, desde ahí no sé qué me dio, que tuve la necesidad de cantarla. Recuerdo ser un estudiante, obviamente, estaba en una jardinera con una guitarra y decidí hacerlo, decidí solamente tocar la guitarra y así fue como sucedió. Fue la primera vez que sucedió el hecho de querer cantar algo que yo hice, ¿no? Se siente raro, obviamente, porque no estás acostumbrado como a eso, pero es un primer acercamiento, entonces yo creo que sale de forma natural. Al escribir y al ya empezar a tocar un instrumento, a hacer este tipo de dinámica, da la necesidad. Ahí sí creo que es algo muy, muy orgánico, muy natural. ¿Y esta parte que comentabas de la poesía, aún la sigues haciendo o ya no? Dejé de hacerlo porque se convirtieron en letras. Al final, mi poesía se convierte en una canción. Antes, digo, lo hacía de esa forma porque no tocaba ningún instrumento, era un niño, entonces no tenía conocimientos musicales como para expresarlo de otra forma. Y conforme fui acercándome a la música, eso es lo que pasó. Convertí toda esta poesía en canciones, porque ahora mi forma de componer es justo esa, ¿no? Primero viene una idea a la cabeza, la elaboro, estoy disparando ideas en miles de libretas que tengo, escribiendo por todos lados todas las ideas que se me ocurren y después paso al lado musical, ¿no? Entonces, al final es eso, para mí las letras siguen siendo poesía, básicamente. Y ya que tenías las canciones, la música, ¿cómo fue cuando dijiste, pues ahora sí vamos a hacer un grupo, vamos a hacer una banda y pues me voy a animar a ponerme de frente del escenario y a cantar? Afortunadamente todo fue como, ¿cómo le digo? Como casual, causal, voy a decir. La causalidad me gusta más porque son las cosas que poco a poco van apareciendo en tu vida, ¿no? No fue algo que yo decidiera, no fue que yo en algún punto dijera, creo que quiero hacer una banda, creo que quiero hacer esto, sino poco a poco, conforme yo iba pasando y acercándome a las cosas, me iban sucediendo otras cosas, ¿no? Repito, empecé yo haciendo poesía hasta que un día me dieron ganas de tocar una guitarra, ¿no? De aprender. Entonces, cuando aprendí a tocar una guitarra, pues era el típico estudiante que se llevaba su guitarra a todos lados, ¿no? Porque era una emoción estar tocando todo el día la guitarra y quería aprender más y quería hacer más cosas. Entonces, todos los días me ponía en la escuela a tocar, a tocar, a tocar, hasta que conocí amigos que literal un día yo no tenía ni la más remota idea de cómo se hacía una banda, de qué era una banda o con qué se comía, por inocente que esto parezca. Pero bueno, un día me invitaron a hacer una banda. Literal, llegaron unos amigos a decirme, hey, ¿no quieres hacer una banda? Y yo así de, ¿una banda? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace una banda? ¿O qué es una banda? Hasta que me explicaron, ¿no? De, pues nos juntamos, tenemos que hacer un ensayo, tenemos que hacer nuestras canciones, tocar otras canciones, y entonces, pues así formamos un grupo, ¿no? Empezó a suceder esta dinámica y pues fue algo mágico para mí. O sea, la verdad, entrar en ese mundo del ensayo prácticamente era algo nuevo porque era ir a casa de tus amigos, ¿no? A un espacio como diferente a tu espacio, donde no sabías si esto estaba bien o estaba mal. Y pues yo empecé eso tocando la guitarra y otra de las causalidades fue que en ese momento, hace pues ya muchos años, era muy complicado conseguir ciertos instrumentos o cierto tipo de músicos, ¿no? En ese entonces, para nosotros era muy complicado conseguir un baterista o una batería, porque la batería era el instrumento más costoso, ¿no? Era el que pues tenías que invertir más lana en el instrumento. Entonces, era muy complicado, ¿no? Teníamos que tocar literal solos, sin batería, hasta que pues la misma desesperación y la necesidad nos llevó a conseguir una batería y a que yo me hiciera baterista. Entonces, igualmente esa necesidad, yo por crear música, no tanto por ser el frente, yo ni siquiera pensaba en cantar en ese entonces, solo componía, tocaba la guitarra, tocaba otros instrumentos, pero me sentí en la necesidad de yo hacerlo, para no necesitar de alguien más. Y me hice baterista. Entonces así comencé a aprender a tocar la batería, a leer la batería y entonces me hice baterista y así fue como empezamos otra vez a darle ese flujo, hasta que después de la misma forma se me presentó la oportunidad de ser cantante. Alguien me dijo, oye, te escuché y sé que puedes cantar, ¿no? Aunque no seas profesional, aunque no lo hayas estudiado como tal, porque pues estudiar música no implica, obvio,
estudiar la voz o entrenar la voz. Entonces simplemente se me dio la oportunidad de cantar y yo sabía que podía hacerlo, ¿no? Solo nunca lo había entrenado y fue así como empecé a cantar, fue así como empecé a cantar y ahí pues todo lo demás, ¿no? De al ser cantante, pues también sabes que puedes escribir y empiezas a escribir y a cantar tus canciones. Y en esa época, ¿quién es quien te ayudó? ¿Tus papás fueron los que te impulsaron para comprar tus instrumentos y todo eso? ¿O entre el mismo grupo juntaron y lo que encontraran? No, de hecho igual fue algo bastante peculiar porque mis padres nunca creyeron en que eso fuera a suceder. Mis padres vienen de un mundo donde no hay músicos, donde ninguno en mi familia de ningún lado es músico, entonces era técnicamente imposible para ellos el hecho de que yo me dedicara a algo así, ¿no? La primera persona que me acercó a la guitarra realmente fue mi abuelo, que en un cumpleaños fue el único que me dijo, pues bueno, ¿qué quieres de regalo de cumpleaños? Yo le dije una guitarra y me dijo, ok, fue y me compró una de estas guitarras de madera, muy económicas, me la llevó y me dijo, pues aquí está, y como yo sé que nadie en esta familia es músico y nadie te puede ayudar con eso, vamos a encontrar, él tenía un pariente que, lejano, que obviamente era un músico, pero era el único músico que existía de entre todos los familiares. Y él fue el que me enseñó, él me empezó a enseñar teoría musical, me empezó a enseñar a tocar la guitarra, me empezó a enseñar a tocar el piano. Después de esto, pues ya fue como toda esta parte donde yo voy a la escuela, yo toco mi guitarra, yo sigo como entrenándome con los pocos recursos que había, porque pues existía ya internet, pero no en la forma en que lo conocemos, era algo muy limitado, no era como que buscaras clases y no existía YouTube, no existía nada, ¿no? Entonces, pues no había nada, existía, pero solo era para comunicarse en un chat, básicamente. Y bueno, yo iba todos los días así, se hace esto de la banda, empiezo yo con mi misma guitarra a avanzar, ahí ya como que en casa vieron un poco más de algo, dijeron como, pues iba a suceder algo, ¿no? Tal vez era cierto que sí, quería tocar la guitarra, ¿no? Entonces se hace un esfuerzo por comprarme mi primera guitarra eléctrica que era algo muy simple, muy básico, pero servía, ¿no? Y es así como yo tuve mi primer acercamiento a la guitarra eléctrica. Y ya para esta historia de la batería, lo que sucedió fue que pedimos literal prestado a la mamá de uno de los amigos para que nos compraran una batería. Y entonces de ahí igual compramos la más barata que existía, ¿no? Que era no era mala, pero pues era la más barata, porque era lo que necesitábamos. Y la instrucción musical, afortunadamente, siempre la tuve a través de amigos. Tuve un amigo que curiosamente es chino, entonces este amigo me enseñó a tocar la batería. Él era baterista, él era estudiado, baterista estudiado. Entonces, cuando yo le dije que necesitaba aprender a tocar la batería, él se puso a darme clases hasta que yo aprendí a leer y a tocar y a tocar la batería. Entonces así fue como todo en la vida, ¿no? Siempre los amigos o las situaciones hacían que yo tuviera esta oportunidad, ¿no? Este acercamiento. Siempre fue algo como de, hey, por esta causa tiene que pasar esta otra causa y nunca fue así como de que yo proviniera de una familia de músicos o que mis padres desde el principio dijeran, yo creo que va a ser un gran músico, entonces lo vamos a apoyar con todo. Realmente siempre dudaban, ¿no? Y creo que eso es lo que, lo más curioso de mi historia, que al final yo es lo que trato de, como de, ¿cómo se dice? Contar siempre hacia las demás personas, ¿no? Que ven todo como difícil, como perdido, como imposible. Siempre les digo, pues mientras tú te quieras acercar, lo vas a lograr, o al menos te vas a acercar bastante, ¿no? Entonces así fue como llegué básicamente a hacerme de todas esas cosas. Pero sí dijiste algo bien importante porque pasa, y no nada más en la carrera musical, sino muchas veces en cualquier otra cosa que tú quieras hacer como hijo, ¿no? Que tus papás no creen en ti, no te apoyan o que a lo mejor dicen, pues es una loquera que se le va a pasar, ¿no? Y eso hay veces que luego sí duele, ¿no? ¿Tú cómo lidiaste en ese punto? Ah, es que yo siempre he tratado de encontrar el porqué de las cosas antes de juzgar. Creo que el ser padre es una labor muy compleja porque tienes demasiadas presiones. Por eso bien dicen que no hay escuela para ser padre, ¿no? Que no hay un manual para ser padre.
Entonces yo pensaba en todas esas presiones de la vida que uno tiene que lidiar, que las entiendes hasta que eres adulto, cómo vas a sobrevivir, cómo vas a sustentar una casa, cómo vas a seguir viviendo, ¿no? Sobreviviendo si cada vez la situación se pone más y más difícil. Entonces, en un principio puede que no lo entiendas porque eres joven y dices, ¿cómo es posible que no tenga esto si yo quiero hacer esto, etcétera, etcétera? Entonces, también pensándolo como mis padres y en el entorno en el que vivíamos, me di cuenta de que era una situación complicada, ¿no? Entonces, que realmente lo que ellos querían era, pues, llamémosle en ese entonces lo mejor para mí, aunque no haya sido lo mejor, sino lo que me mantuviera más a salvo, ¿no? Lo que me diera suficientes recursos para no tener que padecer más cosas que ellos probablemente ya habían padecido, ¿no? Y principalmente al no dedicarse a eso y al no ser músicos, pues obviamente es un desconocimiento brutal de lo que un músico puede llegar a ser, como este tema de las regalías, ¿no? ¿Quién iba a pensar que alguien iba a poder cobrar de una canción que alguien escribió, ¿no? Entonces, yo creo que más bien fue ese entendimiento, ¿no? De que al principio puede ser, como bien dices, puede doler el corazón, puede ser decepcionante, pero creo que es más bien de comprender las situaciones, ¿no? Y yo al final siempre estoy agradecido con mis padres, porque si bien lo voy a decir así, si bien no me cumplieron el capricho de las cosas que necesité como las necesité, sí fueron suficiente sustento para que yo pudiera entender muchas cosas de la vida que hoy día me sirven para hacer la música que hago, ¿no? Y que me han servido para seguir existiendo durante todos estos años sin que tenga un problema mayor, llámese pues cualquier cosa que pueda afectar mi integridad o mi vida, ¿no? Soy un adulto suficientemente que se autosustenta desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, más bien yo creo que es eso, es más bien que el enfoque debe de ser correcto y debemos de pensar en la situación en la que estamos viviendo, antes de a lo mejor echarle la culpa a nuestros papás de por qué no hicieron lo suficiente por nosotros, ¿no? Solamente es eso, creo. Pues yo siento que sí lo agarraste con mucha madurez, porque justamente como dices, en esos tiempos pues luego no tenemos como mucha conciencia, no sabemos qué es lo que es comprar el gas, pagar la Sí. luz, todo ese tipo de cosas. Y se me hace pues muy buena onda, ¿no? Que tú lo hayas visto de esta forma. ¿Y si le pagaron la batería a la señora o ya no? No, obviamente no se la pagamos nunca porque ni teníamos forma, no éramos estudiantes y ella también lo hizo de muy buena fe, ¿no? Ella vio que realmente queríamos, nosotros decíamos vamos a tocar y vamos a sacar dinero y lo vamos a hacer y al final del día pues obviamente terminó siendo un regalo, ¿no? Porque al final ella quería apoyarnos, ¿no? Y igualmente siempre estaremos agradecidos de que nos haya apoyado de esa forma porque significó mucho para nosotros, ¿no? Y en esos momentos, cuando tú ya empezaste a tener tus instrumentos, a aprender a tocar, ¿cómo era vivir ahí en tu entorno? O sea, cómo te veían en la escuela, cómo te veían en tu calle, en tu colonia. Es complicado por lo mismo, ¿no? Porque hoy día ocupo un término que es muy importante para mí, que es la palabra cultura, porque creo que mucha gente confunde la cultura como con la inteligencia que tengas, más o menos así. Y para mí la cultura es más bien como si tomáramos una foto de lo que está pasando en cualquier momento, ¿no? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Cuáles son la usanza de la sociedad? ¿Qué es lo que está haciendo la sociedad en estos momentos? ¿Qué está escuchando? ¿En dónde está trabajando? ¿Qué es lo que está pasando con la gente en el lugar en donde vives, ¿no? Para mí eso es la cultura. Entonces, siempre ha sido como muy curioso el hecho de que uno cuando hace música tienes que lidiar con algo que se llaman tendencias, ¿no? Que es por qué hace la gente ciertas cosas, con qué objeto, qué es lo que pasa en su mente cuando decide hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo me acuerdo que eran pleitos interminables porque muchos amigos hacían música para ser populares, para conquistar chicas, para seguir este estereotipo como de el rebelde que no quiere hacer nada y que se sube a una motocicleta o algo como de mucho cliché. Y yo realmente hacía la música porque me daba mucha curiosidad. Yo siempre tuve curiosidad, como te contaba, desde el inicio fue algo tan natural para mí ir encontrando el siguiente nivel y aprendiendo cosas que yo no lo veía así. Entonces eran pleitos interminables entre
personas, ¿no? Entre adolescentes, entre, es que yo no veo las cosas así, es que ¿por qué lo quieres hacer así? Era formar bandas y deshacer bandas porque al final no tenías los mismos pensamientos, no te gustaba cómo sucedían las cosas. Me corrieron de muchas bandas, o sea, llegó a pasar como de adolescente que me cerraron la puerta y ya no me dejaron entrar y se hicieron como que no estaban. Pero eso, ¿no? Es la dureza de cómo vas forjando lo que tú quieres ser en el camino, ¿no? A través de lo que te gusta hacer. En este caso, a mí la música se volvió una extensión de mí, como si tuviera otro brazo, otra pierna. Al final fue eso, como una forma de expresar lo que yo soy y cómo veo yo justo esta cultura, estas cosas. Y por eso es complicado, porque pienso que si fuera sencillo sería aburrido, ¿no? Porque no le encontraríamos como algo realmente, no voy a decir competitivo, pero algo que nos impulse a, a, a entenderlo de otra forma, ¿no? Si no, todo sería como muy plano, decir, bueno, es fácil, ya agarré una guitarra, ya aprendí a hacerlo y le perderíamos como esa onda, como el amor a hacerlo. Entonces, pues sí, al final del día fue algo complicado, pero de igual forma, no me quejo, al final ha sido algo que cambió mi vida y el cómo veo yo las cosas y me mantiene hoy muy tranquilo de ser una persona que al final del día puedes encontrar esa paz y esa tranquilidad en lo que haces, que son tus canciones o que es tu música. Y en esta parte que estás comentando, sí es bien importante que luego la gente comprenda, ¿no? Que tener una banda es como cualquier otra cosa que tú tengas. O sea, tú te cansas del trabajo, te aburres de la gente, hay veces que pues no estás de buenas, no te va bien con tu compañero, o en la escuela, o en la casa, o en las relaciones. Entonces yo siento que esa parte luego la gente no comprende, ¿no? O sea, piensan que siempre es felicidad ir a tocar y nos la pasamos increíble, pero esa parte es lo que luego no entienden. Y que me imagino que justamente todo esto que nos estás contando es lo que pasó, ¿no? Y por eso estás ahorita aquí, como solista. Y también hay gente que ha confundido el hecho de que piensa que yo desde siempre quise ser solista y al final tampoco es tan así porque pues hoy día tengo una banda y dependo de una banda para tocar. Afortunada o desafortunadamente no puedo tocar yo solo todo al mismo tiempo, porque si no me volvería loco, creo, si pudiera. Entonces, sí, una banda es una sociedad, es como una familia. La diferencia es que es una familia que tú escoges por las cosas que tú estás pasando en la vida, ¿no? A veces es por, ahí sí, casualidad, a veces es por decisión, a veces es por accidente, también suele pasar, pero sí son cosas que se vuelven parte de tu día a día, parte de tus decisiones, literal, como una familia con todo y conflictos, aciertos y todo lo demás. Entonces, son relaciones que también van cambiando con el tiempo, ¿no? Que también, como todas las personas, cuando creces empiezas a cambiar y empiezas yo no voy a decir que a cambiar de ideas, porque al final, en mi caso, yo siento que siempre he tenido las mismas ideas, solamente he tomado, pues más bien, decisiones que no he podido tomar en el pasado por miedo o muchas cosas así, pero generalmente es por miedo. Entonces, más bien es el madurar, ¿no? El madurar y el establecer límites y el establecer los parámetros que tú sí quieres para tus cosas. Eso es lo que te empieza a separar no solo de una banda, sino de la familia, un matrimonio, lo que sea, ¿no? Porque es cuando tú realmente empiezas a descubrir qué es exactamente lo que tú eres y cómo lo quieres hacer. Porque si no, entramos en este tema de pues las personas que viven con frustración o las personas que viven soñando demasiado con algo que no existe o que sí existió pero ya no existe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es este tipo de conflictos lo que hace que pues las cosas dejen de ser, ¿no? Y la ventaja también es que una vez que pasa el caos, pues es un buen momento para justo liberar y encontrar lo que realmente quieres hacer, ¿no? Que en este caso para mí es curioso eso que te digo, ¿no? Que la gente que me conoció, piensa que yo realmente me separé porque yo quería hacer un proyecto de solista. Y la realidad es que yo solo me separé porque esos objetivos en común dejaron de ser los mismos. Realmente yo me sentía como un extraterrestre en una tierra donde no existía ese motivo por el cual yo he empezado a hacer música, ¿no? Repito esto como, puede ser algo tan banal como
yo solo lo hago por tener novias, yo solo lo hago por tener dinero, yo solo lo hago por ser alguien famoso, importante, y para mí era lo contrario, para mí era yo solo lo hago porque quiero expresarme, porque quiero explorar, quiero encontrar nuevas cosas, y si al final del día, y solo al final del día puedo vivir de eso, qué mejor, pero las otras condiciones son prioridad antes de vivir de eso, ¿no? Porque para vivir de eso tiene que ser algo que me guste, porque si no se vuelve como cualquier trabajo como en el que ya no estoy, ¿no? Que muchos años me dediqué a ese trabajo, fui muy bueno haciendo ese trabajo, tuve muchos beneficios de ese trabajo, pero al final del día era una persona infeliz, porque justo estaba trabajando para alguien que no tenía los mismos sueños que yo, ¿no? Que era alguien que te puede decir, bueno, muchas gracias, eso es todo, aunque seas la persona más inteligente del mundo, no me sirves, ¿no? Y en esto no, en esto tú decides, tú tomas las riendas de tu vida y a pesar de que se compliquen o no las cosas, pues sigues tomando tus propias decisiones. Y yo creo que eso es lo más importante cuando tienes una banda. Tiene que existir amistad, tiene que existir entendimiento y tienen que saber lidiarse los conflictos, ¿no? Porque, repito, cuando las cosas ya no son, también es bueno dejarlas a un lado. Sí, porque justamente ahí es donde vienen luego los problemas, ¿no? Lo que tú comentabas, esta parte de la frustración, esta parte de vivir con la ansiedad, entonces sí Mm. es como complejo. ¿Y cuándo fue ese momento donde tú ya estabas con la agrupación, donde todo despegó? O sea, donde dijeron, ¿qué está pasando? Justo cuando empezamos a ver que el público crecía, ¿no? En un principio, también eso es de las anécdotas que me da mucha risa cuando veo las cosas como que me comenta la gente o que me dice la gente que me conoció o que me conoce, que piensan que todo es como demasiado rápido, que todo sucede tan rápido como se ve en las redes sociales. Habían momentos en los que éramos abucheados, éramos minimizados, nos decían que esas canciones no servían, que eran malas, que no tenían razón de ser casi casi. Y nosotros seguimos avanzando, seguimos yendo a todos lados y soportando el peso de estas palabras, ¿no? Estos comentarios, porque al final era lo que queríamos hacer. No queríamos caer repito, en usar cosas que no fueran nuestras, que no fueran propias. Y llegó un punto en el que la gente se empezó a conectar con eso. Llegábamos a los lugares y en vez de ser 5 personas ya eran 20 personas y en vez de ser 20 personas ya eran 30 personas y pues nosotros seguíamos literal, voy a decirlo así, padeciendo mucho y sufriendo muchas cosas y muchos malos tratos, pero el público empezaba a crecer y el público empezaba a emocionarse al ver esta forma de vida, ¿no? De decir, pues ellos siguen parados, ¿no? Le están aventando al vocalista piedras casi casi o cosas y él sigue parado ahí y entonces, pues eso implica algo, ¿no? Eso significa algo. Y llegó un punto en el que empezamos a tocar en las estaciones de metro, que eso es otra cosa muy importante, creo, en la génesis de esa banda, que llegamos a romper literal el esquema, ¿no? De una banda que toca en el metro. Afortunadamente ya para ese entonces sí existía YouTube y sí existían ya bien las redes sociales, entonces sí pudimos documentar ese crecimiento masivo y ahí fue donde nos dimos cuenta del tamaño de monstruo que habíamos creado, ¿no? De decir, una estación que sí tiene mucho flujo de gente, pero actualmente pues va y toca una banda y realmente pues son pocas las veces en las que hay muchísima gente viendo a la banda, ¿no? Y estamos hablando de cosas exponenciales, 2,000, 3,000 personas ahí ya coreando canciones, ahí es donde realmente entiendes el impacto de algo, ¿no? Y el resultado de un trabajo de muchos años, porque repito, no fue algo que se hiciera en 5 años, fue algo que duró mucho tiempo, que tardó mucho tiempo en crecer, pero que al final cuando creció, pues fue exponencial, ¿no? Para que justo nosotros nos diéramos cuenta de que eso ya era algo más relevante y no era solo un ejemplo más o una ficha más del juego, ¿no? Y en ese entonces, ¿cómo lidiaban con lo que nos acabas de comentar? O sea, ¿cuál era ese motivante para decir, seguimos? O sea, a pesar de que nos digan lo de las canciones y que no sirven y etcétera, ¿cuál fue el motivante para decir, vamos a seguir adelante, vamos a continuar y vamos a llegar a donde queremos? Pues ahí sí yo creo que solo podría hablar por mí, porque creo que cuando eres el vocalista te cae más que a los demás, porque al final los músicos cuando están atrás, de cierta forma están un poco más protegidos, ¿no? Porque no llega alguien a decir, apestas como baterista, o no sé por qué, o más bien sí sé por qué, porque eres la imagen,
pero todo se mete como un cuello de botella hacia el vocalista y siempre el vocalista es el que recibe tanto las flores como los golpes, ¿no? Entonces, yo creo que para mí siempre ha sido el tema de no entender por qué y querer cuestionar por qué. Porque yo me acuerdo de que desde muy joven yo me preguntaba como este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué alguien te odia si no te conoce? ¿Por qué alguien te puede hablar mal de ti si ni siquiera sabe lo que a ti te cuesta llegar hasta acá, ¿no? La gente desconocía que teníamos que pedir favores, dormir pocas horas, ni siquiera cobrábamos por tocar, ni siquiera aguantar maltratos y todo para llegar y presentar una canción. Yo lo que pensaba era eso, ¿no? Me causaba mucha duda y me cuestionaba mucho de qué pasaría si invirtiéramos los papeles, si alguien llegara solamente a leer, ni siquiera a cantar, a leer un pensamiento que hubiera escrito y lo trataran de esa forma, ¿a esa persona le gustaría que la trataran así? ¿Realmente aguantaría o realmente lloraría? Y yo lo que quería hacer en lo personal era poner un ejemplo. Básicamente siempre quise poner un ejemplo de que yo iba a estar aquí sin importar lo que sucediera, me iba a dedicar a lo que a mí me gusta, porque cuando yo decidí dedicarme a esto, lo hice con el corazón, aunque suene muy romántico, ¿no? Aunque suene muy de que la gente diga, ay, ¿a poco sí, no? Pero yo lo hice con el corazón, no lo hice con otra intención. Entonces, para mí es muy importante eso, que la gente, incluso viéndome ahora que pasaron muchos años y tuve técnicamente que resetear mi carrera, es exactamente lo mismo, ¿no? El motor que a mí me empuja, la fuerza que a mí me empuja, es justo esa situación, que quien no te conoce tiene una tendencia a opinar de ti o una tendencia a incluso odiarte por cosas que le están pasando en su propia vida. Pero cuando uno entiende perfectamente cómo funciona eso, sigues todos los días, porque el punto es que la gente conecte, no que la gente desconecte, ¿no? Entonces, pero para conectar a veces hay que aguantar. Entonces, la labor del cantante es prácticamente aguantar los golpes, porque tenemos que aguantar todas esas situaciones hasta que la gente nos comprenda el esfuerzo que cuesta llegar a pararse a un lugar para que alguien pues te regale un aplauso o cante contigo algo que tú creaste, ¿no? Porque es generar esa empatía. Entonces, eso es realmente lo que te motiva, eso es lo que te motiva todos los días a que a pesar de que las cosas salgan mal, pues tú quisiste hacerlo porque te nació, porque tienes esa necesidad de cantar, ¿no? La necesidad de cantar y hacer canciones no se me quita. Puedo estar de malas, puedo estar muy triste, puedo estar en la peor depresión, pero siempre voy a querer hacer música, entonces eso es el indicador. Ahorita que justamente dices esta parte de si estoy enojado, si estoy triste, también le he preguntado a varios otros artistas cómo lidian con esa parte. Cuando ustedes van en la calle, cuando ustedes van a comer, que se encuentran a un fan o a alguien que le guste la música que realizan, pero ustedes están en ese momento de que no quiero saber de nadie, ¿cómo lidias contigo mismo, ¿no? Para no transmitir a lo mejor ese malestar que tienes con tu fan. Pues al principio, si te soy honesto, no lidiaba con eso. Al principio yo era una persona 300% normal, que si estaba de malas y no había fuerza natural que lo cambiara. Y con el tiempo más bien fui yo aprendiendo a cómo lidiar con mis propios sentimientos y emociones, porque a veces estás enojado por cosas que son, pues sí, banales o que realmente se van a solucionar, ¿no? Generalmente estamos enojados porque nos falta el dinero, porque no sabemos, estamos desesperados por sobrevivir realmente, pero cuando tú entiendes, es lo mismo que entender lo que decía antes, ¿no? Cuando tú entiendes cómo funcionamos como sociedad, entonces empiezas a dejar a un lado ese egoísmo de decir, yo estoy enojado, entonces tengo que estar enojado con los demás, ¿no? Y tampoco es que seas feliz todo el tiempo y que estés aventando flores y este tipo de cosas, pero una interacción es algo muy padre porque aprendes que a lo mejor esa persona puede estar muy mal, pasándole incluso peor que tú, y el verte a ti y la emoción que le causa verte a ti por lo que representas para esa persona puede cambiar brutal y drásticamente su día para hacerlo mejor, aunque esté en las peores situaciones. Igual diré esto que no sé si sea tan acertado decirlo así, pero así lo siento. Afortunada o desafortunadamente me ha tocado ver este tipo de situaciones de gente que le está pasando muy mal y que llegan y me reconocen y entonces es como una emoción
diferente. O sea, no es un enojo, no es una tristeza, es una emoción de decir, no puedo creer que esté aquí contigo, estas letras que tú hiciste significan esto, 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 esto para mí, me han llevado a esto, esto, esto y esto, y quiero darte las gracias. Entonces ahí ya cualquier cosa que uno pueda pensar, sentir o lo que sea, se desvanece. Y entonces tú aprendes justo a cómo lidiar con esto. Ya ni siquiera es lidiar, más bien es a cómo ser empático con esas cosas. Recién me decía una persona, es que no sé cómo le haces para fingir felicidad, porque pues yo siempre soy amable y atento con todos, ¿no? Me gusta ser amable y atento con todos porque eso es lo que espero yo al revés, ¿no? Yo sí aplico la regla de como quiero que me traten, así trato. Entonces, yo le dije, no, pues es que más bien no es fingir, lo que pasa es que a mí realmente me gusta esto y me gusta mucho por lo que te explico, porque yo sé que la gente lo hace de buena fe, entonces no importa lo que yo esté pasando, eso se va a resolver. Así como se han resuelto muchas otras cosas en mi vida sin que yo mueva un dedo, a veces va a ir mal, pues hay que aceptarlo, a veces va a ir bien, hay que recibirlo. Pero cuando estás con la gente, realmente, pues es eso, se vuelve algo que es agradable, porque su sensación es agradable hacia ti, es te quiero abrazar, quiero decirte gracias, quiero expresarte esto que siento y eso es algo bonito, no tenemos por qué hacerle así, ni por qué juzgarlo, ni aventarlo para atrás. Entonces, más bien eso es lo que al menos a mí me pasó, esa madurez emocional que me hizo separarme de mis cosas banales para entender cómo funciona mi interacción con el público, porque al final, repito, al ser cantante, pues mi trabajo es ese, mi trabajo es conectar con el público. Y cuando llega esa gente, así como lo dices, ¿tú qué sientes? O sea, ¿cuál es tu sentir? Independientemente de lo que traigas en tu cabeza, ¿qué te hace sentir que te digan toda esa representación en un solo momento? Este, siento mucha responsabilidad porque a veces, pues, como todo, ¿no? Las emociones se pueden salir de control en muchos aspectos, tanto para bien como para mal. Entonces es mucha responsabilidad porque yo no quiero que la gente se sienta nerviosa cuando está conmigo porque no hay necesidad. Soy una persona común y corriente y trato de como eso, como reflejar esa tranquilidad, como compartir esa tranquilidad, pues también para que la gente disfrute el momento, ¿no? Entonces, pero al final es eso, la palabra clave es responsabilidad, porque al menos en mi caso, uno no quiere jugar con los sentimientos de las personas ni ocuparlos para nada más que como un buen momento, ¿no? De eso, incluso hasta los malos momentos, porque hay gente que llega y dice, es que esta canción tuve esta situación terrible, me pasó esto, me cortaron, me divorcié, la ocupé en el peor momento de mi vida, pero aún así no ocuparlo como a beneficio extraño, sino al contrario, ¿no? Como hacer que la gente se sienta pues tranquila, así como cuando como tal cual y como yo me siento cuando hago mis canciones y cuando las canto, porque cuando las canto me siento muy bien, me siento tranquilo. Entonces eso es lo que uno quiere reflejar y por eso es una gran responsabilidad intentar que la gente se sienta de la misma forma que uno se siente. Y ahorita dijiste algo que luego la gente no ve. Justamente lo que dices, soy un ser humano, ¿no? Soy como cualquier persona. Y yo me he dado cuenta que pues luego también compartimos con muchos artistas que la gente dice, ay, es que ha de ser bien payaso, ¿no? Es que ha de ser no sé qué. O sea, como que lo que decías, ya te crean un personaje que no eres y no te dan la oportunidad de conocerte como ser humano. Y eso es bien importante. Y lo que yo he visto eso ahora ya con las redes sociales, ahora que ya puedes compartir como tu día a día, como lo que Ujú. haces. Y por ejemplo, ahorita yo he visto que tú lo haces mucho, ¿no? Hasta empiezas a leer los comentarios que te mandan, e inclusive el hate, que también es como que otra forma de, pues que ahorita ya se vive mucho, ¿no? Mm. Y pasando a esa parte, ¿tú cómo lidias con eso? Con el famoso hate. De la misma forma, es que es el mismo hilo conductor, entender la cultura, entender cómo funciona toda la gente, literal, eso te evita la palabra lidiar con, ¿no? Porque sí me lo han preguntado mucho, ¿cómo le haces todos los días para no caer, ¿no? Para no engancharte. Y es lo mismo, ¿cómo me puedo enganchar con alguien que no conozco? Y si no me engancho ni con las personas que conozco y sé por qué lo hacen, menos me voy a enganchar con alguien que no conozco cuando lo que yo quiero es hacer lo contrario, ¿no? Yo quiero que conecten. Entonces, si tú llegas tengo ahora hoy día una analogía muy
pues a mí se me hace buena, aunque no se sea tan buena. Es como un accidente de tráfico, ¿no? Que llama al accidente no a chocar, sino cualquier tipo de incidencia en el tráfico, ¿no? Vas tú en un carro y de repente se te cierra un tipo y entonces hace algo que no te gusta y casi ocasiona un accidente, etcétera, se baja, te reclama. Realmente tú no conoces al tipo, realmente tú no sabes por qué hizo eso, probablemente no sabe manejar, probablemente esté estresado, probablemente pasan muchas cosas, pero eso no tiene que ver contigo. Ocasionó algo que tal vez perturba tu tranquilidad o lo que tú estás haciendo, pero aún así no tiene que ver contigo porque él está en su mundo. Entonces, a eso algunos le llaman madurez emocional, yo le llamo sentido común. Yo simplemente empecé a pensar que no tengo nada que ver con las personas en el aspecto de que no soy yo causante de sus sentimientos. Digo, yo en mi día a día no estoy haciendo cosas para enfadar a las personas, no estoy como yendo a casa de alguien a gritarle o escribiéndole mensajes anónimos o con mi nombre insultando a la gente o lo que sea. Entonces mi mente está tranquila para que cuando la gente venga, repito, al ser yo cantante, entiendo la responsabilidad del cantante, que es absorber emociones y sentimientos, ¿no? Yo soy un costal al que la gente va a querer golpear o un oso de peluche al que la gente va a querer abrazar, dependiendo cómo se sienta, ¿no? Entonces, eso me queda bastante claro. Y eso, más allá de lidiar, entiendo y me gusta trabajarlo y me gusta convertirlo. A mí el hate me gusta convertirlo, porque yo soy una persona que cuando se enoja y se mira en un espejo cuando te enojas, realmente te da risa porque muchas veces te enojas de cosas que son muy estúpidas y que ya solo se te pasa el momento y hasta te llegas a ver un poco ridículo y te da vergüenza haberte comportado como te comportaste, ¿no? Entonces soy una persona que empieza a ver las cosas de una forma divertida. Y cuando son situaciones ya un poco más fuertes o más personales, pues es lo mismo, ¿no? Entender de dónde vienen y por qué. Y tratar de redirigir hacia lo que importa, que en este caso, pues yo lo que hago son canciones. No soy no soy profeta de ningún tipo de creencia ni nada de esto. No soy político, no tengo nada que ver con eso tampoco. Entonces, lo mío es hacer canciones y divertirme haciendo canciones y tomar todas estas situaciones del hate como parte del día a día, porque pues eso se desencadenó gracias a las redes sociales, ¿no? Tenemos la habilidad de ser quien quieras ser y de comportarte como te quieras comportar sin límites, ¿no? Entonces, para mí se vuelve eso más bien una diversión y una forma de comunicarse y convertirlo en otra cosa. Y es que en realidad es así. Y cuando te pones a analizar como todos los conflictos que has tenido con tu pareja, con un amigo, con quien sea, al final cuando recuerdas la anécdota, siempre nos da risa, ¿no? Así como de cómo peleamos por esta Ujú. tontería que es muy básico, ¿no? Justamente lo que tú mencionas. Y siento que esa parte como tú la ves, pues es como la tendremos que ver todos al final. Porque justamente yo no me enojo contigo, ¿no? Sino simplemente me estoy enojando conmigo mismo, ya sea por la circunstancia que yo esté viviendo en ese momento, pero el enojo es conmigo. Que busque a alguien para echarle la culpa, siento que es bastante diferente a aceptar que yo soy el que tengo esa responsabilidad, ¿no? Y generalmente es esta frase como de, si me enojo es porque no estoy recibiendo algo que esperaba, ¿no? O algo que quería de ti, llámese lo que sea, un abrazo, una palabra de ánimo o lo que sea, ¿no? O algo material, no lo sé. Entonces también eso es curioso, ¿no? De pensar de, bueno, en mi caso realmente el 99.9% del hate que yo recibo, pues es básicamente porque me salí de cantar, ¿no? Me salí de una banda, decidí dedicarme a no cantar ahí, entonces es más que claro para mí el por qué y por eso hoy día es aún más divertido, ¿no? De bueno, entiendo el malestar, entiendo la queja, por ende, hoy estoy de regreso y estoy cantando, ¿no? A lo mejor no en esa misma situación en específico, pero sigo siendo la misma persona con la misma voz, afortunadamente, o al menos más entrenada, y entonces ya podemos ir como quitando un poco, barriendo un poco ese resentimiento, ¿no? De decir, al final del día no pasa nada, ¿no? Solo son situaciones de humanos, por así decirlo. Exacto. ¿Y cuál fue ese motivante que dijo, vamos, o sea, hoy es el año, hoy tengo que comenzar, hoy tengo que volver a, como tú dices, ¿no? A volver a empezar. Básicamente fue eso, empecé a hacer dos fechas porque solamente las hice porque no quería perder
¿cómo se le dice? Pues sí, o sea, no quería oxidarme, porque cuando lo dejas de hacer te oxidas, porque esto es algo que se tiene que entrenar, subirse al escenario, cantar, tienes que estar entrenando todo el tiempo. Entonces, realmente yo llegué a un punto en que no me quería oxidar, empecé a hacer unas fechas y la gente me empezó a pedir, ¿por qué no cantas estas canciones? ¿Por qué no cantas estas canciones? Y dije, bueno, a ver, las voy a cantar. Fueron 2 días de sold out, hicimos unas fechas hace 2 años, creo, 3 años, que estuvieron muy llenas, 1,500 personas más o menos, pero aún así yo sentía que faltaba algo, o sea, yo sentía como de, pues no es suficiente, no es como, ah, no tengo un motivo realmente que me emocione para volver a cantar estos temas, ¿no? Realmente yo creo que ya los canté, ahí están y podrán ser escuchados siempre y qué bueno, ¿no? Pero no encontraba un motivo para cantarlos en vivo, hasta que este año pasaron igual muchas cosas de mera coincidencia y un amigo, hoy amigo, me invitó a hacer un proyecto. Me dijo, oye, ¿qué te parece si vienes con nosotros a cantar? Nosotros reversionamos las canciones y pues tú cantas, ¿no? Y yo dije, pues no tengo nada que hacer, no tengo nada que perder, hagámoslo. Y sucedió que al final, pues ellos al ser una orquesta y tener metales, tenían un arreglo de metales. Y cuando yo escuché esos metales, literal para mí fue lo máximo. Para mí fue como, esto es el, el detonante que yo necesitaba para regresar. No es el pararme en el escenario, no es la gente gritando, no es la fama, no es la fortuna, es la emoción de algo y ver cómo crece ese algo, cómo se hace, cómo se nutre a través de otras personas con otro conocimiento musicalmente hablando, ¿no? Entonces, para mí escuchar ese arreglo de metales fue como si querían hacer que regresara, esta fue piedra angular, porque ahí dije, esto sí es una justificación para regresar y esto es algo que mi público no ha visto, esto es algo que mi público no conoce. Entonces ahí empezamos justo a trabajar mes tras mes tras mes, a hacer arreglos, hacer arreglos, hacer arreglos, a reversionar, hasta que cuando volteé ya estaba todo listo. Y entonces la gente dijo, queremos que regreses. Y entonces ahí Esteban dijo, voy a regresar porque ahora sí tengo una justificación. No quería ser el tipo que regresa solamente a cantar lo mismo una y otra vez, 16 millones de veces solo porque sí, sino realmente quería que esto tuviera un giro importante, ¿no? Repito, y sigo haciendo mucha música nueva, pero eso es aparte, eso es otro universo. Pero este regreso en particular sí se nutrió de esa experiencia, de decir, ciertas cosas se alinearon para que justo fuera algo que a mí me inyectara esas ganas otra vez de decir, esto vale la pena, ¿no? Y es lo que sucedió, al final del día yo estoy, pero al 300%, o sea, hemos hecho shows gratuitos que afortunadamente igual tienen esa misma vibra que la gente misma siente que no ha pasado el tiempo, ¿no? Que dices, ya pasaron 10 años y es increíble que yo me sigo transportando a mi adolescencia, ¿no? De la energía que tiene ese show. Incluso yo mismo, ¿no? O sea, llegar a ensayar, a un simple ensayo y sentir esa emoción que te emociona como cuando tienes tu primer cita con tu primer novia y que te pones nervioso y que las manos te están sudando, pero estás súper emocionado. Eso es lo que yo siento en cada ensayo, ¿no? Regresar ya con esta nueva configuración es increíble. Entonces, eso fue lo que básicamente me hizo regresar, dar el paso. Y es que yo siento que esa parte que tú dices es como que esta palabra que tenemos muy arraigada con solamente una experiencia. Siento que todo lo que estás haciendo es justamente por lo que dijiste hace rato, por amor. Esto es como el verdadero amor, ¿no? O sea, no significa que solamente tenga que estar con otra persona para decir, amo esto. Ujú. Entonces creo que tú lo estás haciendo simplemente por eso, porque te gusta, porque lo amas, porque te encanta hacerlo y como tú lo dices, sin buscar nada a cambio. Y siento que esa es la clave y el mensaje que muchos se tienen que llevar, ¿no? Y es lo más divertido porque cuando lo sumas con todo lo demás que está pasando, pues se hace una bomba literal, pues de muchas cosas, ¿no? Como esto que estamos del hate. A mí me da mucha risa cuando la gente me dice, lo hace por hambre, porque, no sé, X, Y, Z, Y, para que no lo olviden. Y es muy divertido porque es más de lo mismo, ¿no? Decir,
todas las anteriores son equivocadas, porque pues esto no te deja dinero, hacemos hasta shows gratis, literal. Este, hacerlo para que no te olviden, pues ya me fui 8 años y de todos modos no me olvidaron y aquí sigo y me siguen recordando, entonces también queda súper eliminada esa opción, ¿no? Y después es como, "Ah, es que esto es muy repetitivo", pues no lo creo, porque al final del día estamos en un universo nuevo que también cuando la gente lo escucha es de, vaya que sí era cierto, vaya que sí las cosas tienen que evolucionar, ¿no? Y yo lo vi principalmente con eso, ¿no? La misma voz cambia, o sea, no es lo mismo yo cantando hace 10 años que cantando hoy día, ¿no? Han pasado muchas cosas, he entrenado de mil formas la voz para mejorar y también eso es parte del proceso, ¿no? Entonces, te digo, al final es una bomba que es muy padre, al final es como lo que todo el mundo esperaría y eso es lo que me hace sentir contento, que yo digo, si he de salir, yo decía, si he de salir, tiene que valer la pena, no tiene que ser nada más un salir por salir, tiene que estar sustentado todo, todos los flancos tienen que estar cubiertos y se tiene que dar ese mensaje, que es eso de, ¿qué pasa cuando si haces las cosas por amor? Pues eso, que nada te va a tirar y nada te va a volver a mover y vas a estar siempre en donde quieres estar, que es entre el público. Realmente yo soy alguien que se debe a su público al 100%. Entonces, pues ahí estaré, ¿no? Y se agradece. Y yo creo que ese es el verdadero mensaje de mis canciones son para mi público. A mí me gusta cantar para mi público. Y eso es todo lo que va a haber siempre, ¿no? Y repito, ya si al final uno puede realmente vivir de esto, pues es la cereza del pastel, ¿no? Que te dediques a lo que realmente te gusta y que te deje dinero. Eso yo creo que ya cierra completamente el sueño, ¿no? El círculo. Pero no lo hacemos realmente por eso, lo hacemos porque me gusta hacerlo. Es mi pasión literal hacer lo que hago. Y ahora que tomas esta parte del hate y que te dicen que lo haces por todos los motivos que nos contaste ahorita, ¿quién es Esteban? O sea, fuera de la música, ¿cuál es la vida de Esteban? ¿Qué hace? ¿Es una persona que le gusta pararse temprano, que le gusta pararse tarde, que come bien, que come mal, que no le importa esta parte de la alimentación? O a lo mejor sí, es una persona que medita. ¿Cómo es Esteban en la realidad? Pues Esteban es una persona intensa, en general intensa, que le gusta ser enfocado en los momentos que siente que hay que enfocarse, ¿no? Desafortunadamente pasan tantas cosas en mi vida y actualmente más, que pues a veces soy, digamos, prisionero del destino en el aspecto de que hay cosas que yo quisiera hacer que no puedo hacerlas porque tengo que estar enfocado en otras cosas, ¿no? Ahorita con toda esta ola de cosas que han pasado, de regresar, de volver a tocar, de rápidamente volver a juntar todo lo que se ha estado acumulando en años, pues básicamente hay cosas que yo he dejado de un lado, como meditar, como hacer ejercicio constante, como cuidar mi alimentación, que son cosas que también uno necesita hacer, porque al dedicarte a cantar, pues obviamente te tienes que cuidar el triple. La voz no es un instrumento que puedas cambiar una cuerda y conseguirte otra de metal y no le va a pasar nada, ¿no? Y cuando se oxida la cambias. La voz es algo que se pierde y que se va desgastando con los años, ¿no? Entonces es prioridad para mí ir regresando rápidamente, también por mi edad, ir regresando rápidamente a este bienestar, ¿no? Entonces, Esteban siempre va a ser una persona que es muy de momentos, ¿no? De apreciar el momento, de sufrir con el momento, de llorar con el momento y de disfrutar el momento también, que eso es lo que yo creo que hace más empatía con la gente, porque creo que hay, pues, no hay alguien que no sea así, quien no sea así, no es humano, ¿no? De que cuando algo te pega, pues obviamente te va a doler, ¿no? Nadie es de palo como para decir, no, eso a mí no me afecta, ¿no? O decir esto del hate también no me afecta. Pues es claro que a todos nos afecta que nos estén diciendo cosas, no es de que a Esteban no le afecte. ¿A quién le gusta que le estén diciendo una y otra vez cosas encima, ¿no? Cuando no tiene sentido. Pero al final es el mismo entendimiento el que te saca. Entonces, Esteban al final es una persona que entiende. Esteban es una persona que aprendió a través del ensayo y error. Esteban es una persona que sabe hasta cuándo decir basta, ¿no? Esto me está llevando a algo malo, basta. Esto está haciendo incluso demasiado, lo voy a decir así, demasiado bueno, también hay que tener un límite, porque tampoco es bueno que todo el tiempo te estén llenando de flores y cosas, porque se te pudre la cabeza también de pensar que todo es perfecto y todo va a ser perfecto cuando no es así. Siempre hay que encontrar un balance. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que soy alguien muy humano, muy centrado en mis objetivos
y al final muy humano también en el cómo entender los errores. Cuando me equivoco también me gusta, sí soy una persona que pide perdón cuando hace mal las cosas, definitivamente. Cuando sé que lo hago mal, obviamente se tiene se tiene que hacer tiene que existir una disculpa. Y hay otros momentos en los que, pues simple y sencillamente son cosas que uno necesita hacer, ¿no? Como el salirse de una banda, que a pesar de que implica a lo mejor una disculpa, pues es algo que es insustentable, es algo que no puede ser, es como una relación cuando se termina, simple y sencillamente hay que pasar página y por más doloroso que sea y por cómo, no importa cómo queden los términos y condiciones, si tuviste 4 hijos y se van a tener que seguir viendo, de todos modos hay que lidiar con eso, ¿no? Entonces yo creo que esa es la persona que soy, yo creo que soy muy, yo le diría común y corriente, por eso me gusta pasar ese mensaje a los demás, ¿no? Para que vean que no hay gran diferencia. Justamente con esto que comentas es lo que decíamos al inicio, ¿no? Luego es la que la gente no entiende. O sea, no entiende que esto es una relación y es como lo que acabas de decir. Cuando me separo de alguien y si ya no estoy feliz, ya no me siento bien, pues me tengo que quitar de ahí, porque justamente ya no me siento bien. Y como lo dices, si hay bienes repartidos o me dejan en la calle, como también suele pasar, pues ni modo, Ujú. aceptarlo, evolucionar y seguir. Y en esta parte de la música, ¿tú qué escuchas normalmente? Me gusta escuchar de todo, no tengo conflicto con ningún género, con lo que tengo conflicto es con el mensaje que quieras representar, pero eso no lo digo por si hablas de drogas o crímenes o esto, no, me refiero al mensaje que quieres representar cuando no eres tú, porque una cosa es ser un personaje y eso está claramente justificado, completamente justificado, decir, soy un personaje, toda mi obra es de un personaje y yo soy esto otro como persona, justificable, no hay ningún problema, pero existen muchas cosas que son direccionadas para hacer daño como tal a las personas, lo que decía hace rato, ¿no? Aprovecharse de los sentimientos, aprovecharse de que la gente está mal para obtener beneficio, dinero, ese tipo de cosas, eso es lo que yo no escucho, eso es lo que yo alejo por completo, porque para mí no tiene un mensaje. Sin embargo, no estoy peleado con los géneros. A mí cualquier género se me hace muy interesante porque cada género tiene su forma o el por qué existe, ¿no? Sus raíces, el cómo se ejecuta, y no es tan fácil cambiar entre géneros, ¿no? Mucha gente se queja como de, es que esto suena mal, es que esto suena bien, y al final eso es muy subjetivo. Al final la música es para todos, y si algo no te gusta, simplemente no lo escuches y ya, pero yo en la actualidad escucho de todo. Ahorita estoy muy clavado con el funk. No sé por qué me gusta mucho el funk. Estoy mucho como siendo rítmico con las cosas que escucho. Pero sí, al final sí escucho absolutamente todo. Hay gente que hasta se sorprende que cuando voy a karaoke me gusta cantar de todo, básicamente, para justo probar mis rangos, medir hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y a veces la gente se sorprende, que dice, oye, ¿por qué estás cantando esa canción? Tú te ves raro cantando esa canción, ¿no? Y para mí es como normal. Para mí es como, pues no importa, o sea, yo siempre voy a intentar todo lo que sea. ¿Y cuáles son esas canciones raras que te avientas en el karaoke? Pues he cantado de reggaetón, por ejemplo, porque se me hace interesante que mucha gente piensa que solo es hablar o que solo es como, y también hay una forma, o sea, también lo que le llaman el flow es el flow definitivamente, que es como esta capacidad que tienes para interpretar, para ser un poco más hacia afuera, para incluso ser más agresivo en el uso de la métrica y este tipo de cosas. Entonces, yo creo que lo que más me han tachado es el reggaetón, pero, y bueno, el ranchero también hay gente que se sorprende de que canto ranchero, pero yo el ranchero lo veo muy normal porque es como más cercano a una balada y yo he hecho más baladas que otra cosa. Entonces, pero aún así causa sorpresa, ¿no? Porque luego es como de, ay, ¿por qué está cantando canciones de Vicente Fernández? No, aparte siento que el tono te queda, ¿no? O sea, la Pues voz. sí, sí, también como tengo un poquito de tenor y como otras octavas para abajo también, pues sí, es digamos un tanto versátil. Entonces sí, es algo que me acomoda. No voy a decir que puedo hacerlo al 100 porque luego se me vienen encima pensando que yo digo que soy el mejor. Pues no es así, más bien es algo que se acomoda y que también entra dentro de mi rango vocal. Y es que aparte siento que no es imitar, sino, o sea, tú sentirlo, ¿no? Cantarlo a tu forma, a tu estilo, pero obviamente pues manteniendo lo que tú dices, ¿no? Como la nota, la esencia.
Sí, porque técnicas para cantar hay muchas, ¿no? Si nos vamos a las clases de canto, pues hay que cantar acá, de acá para acá, el diafragma, etcétera, etcétera. Técnicas hay, ¿no? Pero cada quien tiene que encontrar su estilo, porque al final, pues, tienes que encontrar la mejor forma de interpretar, porque cantar es como hacer muchísimas cosas al mismo tiempo. Tienen que suceder muchas cosas automáticamente al mismo tiempo para que puedas cantar, pero al final es algo muy simple, porque es automatizado, pero al final también tienes que encontrar eso, que es tu propia técnica y tu propio estilo, que eso es lo más importante, porque el estilo, independientemente de la técnica, es el que va a hacer que la gente te ubique en específico a ti o a tu voz. Entonces yo creo que esa es la cúspide del cantante, ¿no? Encontrar el estilo. Obviamente la autenticidad, ¿no? O sea, que Sí, seas claro. tú, que lo sientas. ¿Y cómo tú encontraste esa parte? O sea, cuando tú empezaste a cantar, ¿cómo dijiste, siento que esto es lo que me hace único y ser yo? Fallando, literal, echando a perder es la única forma en la que te encuentras, porque si no rompes esa barrera, o sea, si no te equivocas muchas veces, no empiezas a encontrar esos límites que tienes, ¿no? Por eso decía, al principio a mí me daba mucho miedo, al principio yo me daba muchísimo miedo. Prefería cantar muy grave para no equivocarme. Y entonces yo hacía unas voces así de lo más grave que tenía para no equivocarme y al final a veces terminaba gritando, a veces terminaba quedándome afónico, a veces terminaba... Y luego me aloqué y dije, no, ya no quiero cantar grave, me voy a soltar el pelo y ahora me voy a la otra esquina completamente diferente, 6 octavas abajo, ¿no? Entonces ahora voy a cantar así. Y también fue un error porque pues estaba sin guía, ¿no? En ningún lado. Pero al final ese error también se convierte en un acierto porque pierdes el miedo a hacer las cosas, ¿no? A veces hay que aguantar estos jitomates en la cara para, y ahí sí aplica mucho la filosofía del deporte, ¿no? Los deportistas generalmente con el coach ven lo que hicieron en los partidos anteriores y están revisando constantemente cómo se movieron, qué hicieron, cómo no lo hicieron y esto. Entonces, cuando yo empecé a hacer esto y cuando yo me empecé a fijar en todos esos errores que yo tenía, ahí fue donde empiezas a afinar, esto va para acá, esto va para acá, esto va para acá, y tu propio registro y tu constitución física te va a dar el estilo. La gente a veces piensa que el estilo es como decir, el pelo lo voy a traer de esta forma o ahora voy a usar esta corbata. Eso es parte de la indumentaria, eso es parte del cómo te ves, pero el estilo como tal te lo da tu constitución, ¿no? Y más al cantar, porque vas a tener un registro por naturaleza. Y eso es lo que tú vas a encontrar, esa zona cómoda, donde tú vas a dar las mejores notas, y esa zona no tan cómoda, donde tú a lo mejor no vas a encontrar un nicho, ¿no? Como yo decía, cuando me fui a estos extremos, pues de lograrlo, tal vez lo podía lograr, pero de que fuera exactamente cómodo para mí, no lo fue. Entonces, al final lo cómodo fue mi propio estilo, que eso es natural, el cuerpo te lo dice cuando tú haces este ejercicio de ajustar parámetros. Y entonces siento que la clave justamente es lo que dices, ¿no? Quitar el miedo y experimentar. O sea, irme a uno de los extremos y a lo mejor alguien encuentra ahí la comodidad, ¿no? O ahí encuentra el estilo. Pero en tu caso, pues fue como de seguimos buscando hasta encontrar el adecuado. Sí, muchos me dicen como de que mi voz es demasiado nasal, de que hago demasiado la voz nasal, pero al final del día también tiene su chiste, ¿no? Al final es como ser tenor, ¿no? Pues porque haces la voz demasiado grave, ¿no? O porque hablas demasiado agudo, es como ser actor de doblaje a lo mejor, ¿no? Como pues es una herramienta que al final del día cada quien decide qué herramienta usar, pero pues sí, al final lo tienes que hacer sin miedo, porque muchas veces la gente es por pena, ¿no? Porque dicen, es que se me va a salir un gallo, o voy a desafinar aquí, o yo ni siquiera canto, ¿no? Y ya cuando le pierden el miedo y empiezan a hacer bien la respiración y todo, se dan cuenta de que a lo mejor no vas a ser el gran cantante, pero sí puedes lograr muchas cosas con este tipo de cosas, ¿no? Practicando y perdiendo el miedo. Hace rato que mencionabas que luego había fechas que ni les pagaban, que tenían que ir a tocar de gratis y esta parte. ¿Cuándo fue? Cuando llegó ese momento de nos están ofreciendo esto, vamos a aceptarlo. Pues se fue dando poco a poco. Al principio todo era te vamos a pagar nada, te vamos a pagar con cervezas
y llegó un punto en el que ya, por fortuna, sí hubo gente buena que dijo, bueno, aunque sea ahí este poco dinero, aunque sea para que se lleven algo, ¿no? Y ahí es donde ya tú empezabas a decir, ah, bueno, pues ya ganamos algo, ¿no? Y ahí ya te daba el valor de decir, bueno, y si ahora le ponemos un precio a nuestra presentación, vamos a ponerle, aunque sea algo mínimo, para empezar a vender algo, ¿no? Y entonces es ahí donde tú te arriesgas y empiezas a ponerle un precio a tu show. Y ya cuando se empiezan a vender los boletos, pues entonces ahí sí ya te empiezas a sentir un poco más tranquilo, porque dices, bueno, al menos ya mi trabajo ya tiene un valor monetario para las personas, ¿no? Ya no es de que todo lo vamos a hacer de gratis siempre. Eso, y entonces son esos dos factores, o sea, cuando tú tomas el riesgo y cuando alguien, pues al menos si te dice, oye, pues aunque sea te doy esto, ¿no? Que es lo que yo igual trato de hacer desde el principio de mi carrera, ¿no? De que aunque sea algo simbólico, todo a su nivel, ¿no? De que todo el trabajo se tiene que pagar, no puedes, yo soy una persona que casi no pide favores, me gusta retribuir siempre económicamente a quien trabaja conmigo, por lo mismo, ¿no? Porque yo no quiero hacer lo mismo que me hicieron a mí, que era como de, ah, sí, pues toma un cartón de cervezas, que al final el cartón de cervezas también cuesta, ¿no? Pero pues no, un cartón de cervezas no paga la luz, ni el internet, ni el agua, ni nada, ¿no? Ni la renta. Sí, justamente, o sea, eso sí es bien importante. ¿Y ahorita cómo lo manejas? O sea, ¿ya tienes un precio o cómo se está manejando ahorita en la actualidad? En la actualidad lo que yo hago es hacer el show sustentable. Yo obviamente administro todo, lo tengo que hacer porque yo muevo mis propias fechas. Se tiene que hacer todo un balance de sueldos y de costos. Entonces, una vez que tú haces el balance de lo que necesitas, tienes que hacer una proyección de acuerdo al lugar que vas a visitar, porque a veces tomar esta estrategia kamikaze de decir, pues voy a ir a todos lados y no me importa cuántos sean, no funciona así, porque va a haber lugares, eso es otro de los temas que la gente como que desconoce un poco, no en todos los lugares, aunque seas una persona famosa, vamos a decirlo así, no quiere decir que todos los lugares vas a llenar con la misma cantidad de personas. Entonces tienes que evaluar varias cosas, si has ido a la ciudad, siquiera si alguien conoce tu música o referencias de que algo va a pasar, para poderte aventar a decir, bueno, nos vamos a ir con este super show, con estos gastos, ¿no? El transporte es algo que mata a los músicos, nos mata porque la transportación es lo más caro, ¿no? A lo mejor estamos hablando de que un 35% de tu ingreso se va en transporte. Y es a veces tan triste porque a veces pues puedes cobrar una fecha, pero menos el 35% del transporte, pues ya literal te quedas prácticamente en los límites, ¿no? Entonces sí se tiene que hacer una corrida de gastos, hablar con los músicos para que se entienda que esto es igual un negocio que va a ir creciendo gradualmente y hacer mucho análisis del público para hacerlo sustentable. Igual yo creo, no quiero hablar por otras personas, pero al menos para mí la ideología sí es de no pienses en el número de personas, piensa en lo que realmente necesitas sustentar, ¿no? Que en este caso, pues el costo del boleto es básicamente lo que implica pagarle a la banda, pagarme a mí, porque yo también debo de tener un sueldo, no puedo seguir haciendo las cosas gratis. Aparte de estos shows que digo que hacemos gratis, ¿no? Eso es diferente por mi público, porque a mí me gusta como hacerlo por mi público. Pero ya en un show cobrado, pues es básicamente eso. Y también por eso trato de no trabajar con promotores, porque el promotor al final se vuelve un costo adicional como el transporte. Puede haber promotores buenos que sí se dediquen a promocionar tu evento, ¿no? Estar con un cochecito y una bocina diciendo en todos lados que vas a tocar, repartiendo flyers, invitando a la gente. Tanto puede haber gente que no haga nada. Entonces es un riesgo mayor el trabajar con un promotor. Para mí lo más útil es justo buscar a los lugares y ya sea rentar el lugar o bien irnos a boletaje para decir, bueno, yo me quedo con los boletos, tu lugar te conviene tener gente y pues el consumo es completamente tuyo, ¿no? Tú ahí tienes tu verdadera ganancia. Entonces, es un poco la forma en la que se calcula el precio del show, y esto ya se hace fijo y conforme va subiendo el nivel o la distancia, pues obviamente se tiene que subir un poco el costo, ¿no? Por ejemplo, ahorita trabajar con la orquesta es algo muy caro, es algo elevado porque no somos 6, somos de mínimo 9 personas y ya estar hablando de shows,
no sé, nosotros estamos en el centro, para el norte, para el sur o más para allá, obviamente es forzoso tener que trasladarse vía aérea a muchos lugares, ¿no? Por los tiempos, porque todos tenemos familias, todos tenemos, bueno, hijos o responsabilidades, entonces hay que cuidar todo eso. Entonces también son gastos que se tienen que contemplar para la corrida, ¿no? Para subsistir. Por eso es tan divertido y tan emocionante esto de ser músico independiente, porque al final también tienes que hacer que la gente te entienda esto, ¿no? Para que la gente entienda la importancia de gestionar tus propios gastos y que no todo es tan bonito como a veces lo pintamos cuando ya estamos en un escenario mayor, ¿no? De decir, estamos en este escenario y todo salió perfecto y miren cuánta gente me vino a ver. Eso implica muchísimos años y muchísimas de estas corridas de qué voy a hacer mañana para pagar esto, ¿no? Para pagar este lugar, porque muchas veces tienes que rentar el lugar y a veces no tienes dinero para rentarlo, ¿no? Pues tienes que vender boletos para que se pague el costo de todo. Y si no los vendes, pues es una deuda, básicamente. Y justamente lo que luego la gente no sabe es eso, que al final es una empresa, donde Sí, justamente lo que tú acabas de mencionar, o sea, tenemos que ver los gastos, tenemos que ver esto, y para que salga, porque muchas veces, como tú dices, o sea, nada más es de pensar de, ah, pues llegan, tocan y ya se van, ¿no? Pero no ven todo lo que hay detrás, justamente lo que nos estás comentando, ¿no? Y luego que son un buen, ¿y siempre vas a tocar, tocas con esa banda? O sea, completa no, o no, también... realmente hicimos dos configuraciones porque ahorita es insustentable, ¿no? La gente igual dice, vas a venir hasta acá con la orquesta y es de no, porque tendría que subir el costo al triple, básicamente, ¿no? Y entonces tienes que hacer varias configuraciones. Tienes que hacer una configuración base, que es la banda normal, como se han grabado en los discos, una configuración normal y todas estas otras variantes, o incluso manejar la variante acústica, ¿no? Donde vas tú solo cuando ya es de plano completamente insustentable, ¿no? Para que al menos tú te puedas ir a presentar. Entonces sí tienes que manejar ahí varios productos para también poderlos mover de forma adecuada, de acuerdo a las necesidades, ¿no? Y a las posibilidades. Y entonces, por ejemplo, en esto que nos comentas, bueno, ahorita es lógico, lo acabas de comentar, tú ahorita estás buscando como los lugares y esta cosa, pero si hay alguien que dice, yo te quiero contratar, o sea, ya es donde tú despliegas tus precios Esos dependiendo del gastos, producto. exacto. Aquí ya se hace un tabulador de cuánto se le paga a cada músico y cuánto es el costo del transporte, ¿no? Incluyendo sus viáticos, porque pues cada que viajamos a un lugar, obviamente esto no es de, pues te rascas con tus propias uñas y a ver ahí dónde vas a comer. Esto no funciona así, al menos en mi caso no funciona así. Es cada músico tiene sus, digamos, sus parámetros. Entonces es los salarios, los viáticos y el transporte, ¿no? Y ya dependiendo de eso, cada persona que quiere contratar, pues sabrá si lo paga o no está dispuesta a pagar, ¿no? Y a veces se pueden hacer modificaciones, pero pues esas modificaciones implican lo que digo, ¿no? De que pues si estaban esperando una orquesta, pues realmente a lo mejor no se puede llevar a la orquesta, ¿no? Entonces tiene que ser la configuración base, una banda base y listo, ¿no? No podemos tenerlo todo desafortunadamente al mismo tiempo. Claro, sí, lo bueno que explicas, ¿no? Toda esta parte de los gastos, todo lo que incluye, igual por si alguien quiere contratar de tus servicios, También, aprovechando. Y en esta parte que nos comentabas de la música que te gusta, ¿va a haber alguna influencia en estos nuevos temas que vas a sacar, en estos temas que estás sacando en la actualidad? pues para las reversiones lo que hicimos fue el formato Big Band, porque a mí me gusta mucho la música en vivo. Yo estoy muy en contra del uso de secuencias. No las satanizo, no digo que sean lo peor ni nada de eso, al contrario, hay música que me gusta, que se hace consecuencias, pero para esto en específico yo quería que el formato fuera literal lo más en vivo posible, ¿no? Para que la gente otra vez vuelva a sentir esa necesidad por la música, como cuando vas a una fiesta de cualquier tipo, ¿no? Llámese boda, 15 años, evento de lo que sea, donde hay músicos en vivo. Yo quería, sí o sí, que esta fuera la sensación. Entonces, para este mundo de reversiones, obviamente ocupé esta influencia de la Big Band, que no es una banda de ska, no es una banda de funk, no es una banda de otra cosa, sino de fusión.
vamos a llamarla así, es una fusión donde vas a encontrar todos los instrumentos y, y te dan muchas variables, ¿no? Te dan muchos matices. Esa es mi principal influencia las reversiones. Para mi nuevo disco, realmente exploré todos los géneros que pude. Hice 6 canciones, cada canción va a ser un género diferente. Empecé con la balada porque obviamente la gente que me conocía, la forma de decir gracias, estoy de regreso, gracias a ustedes, lo que ustedes esperan de mí es este tipo de música, con ese tipo de música me conocieron. Entonces el track número 1 fue totalmente influenciado por la balada, ¿no? La balada romántica que es el fuerte de lo que hacía yo en la otra banda. El siguiente track es un guapango, porque tengo la necesidad de conectar con la música que yo considero que es verdaderamente regional, la música que no tiene un mensaje, sino que más bien es parte de una cultura. Entonces ahí decidí experimentar con eso. Tengo otro track que es más fusión, que tiene saxofones, que tiene cosas un poquito más hacia el funk, un poquito más hacia lo que estoy escuchando ahorita. Tengo otro track que es completamente rock, que yo ya puedo decir que estoy saciado del rock. Ya hice 2 discos completamente de rock, entonces ya no tengo esa necesidad, por fortuna, hasta ahora. Sin embargo, decidí hacer un track de rock. Decidí hacer otro track que es entre country y gospel, porque son pues géneros que casi no se escuchan en el español. El gospel es un género que es complicado porque si no lo sabes manejar termina siendo pop, para ser honestos, ¿no? Entonces es un poco complicada la línea entre el pop gospel y el gospel como tal. Entonces por eso quise hacer este ejercicio. Y bueno, el disco también va a cerrar con otro tema que es una balada un poco diferente porque es más bien una balada rock que tiene muchos elementos del rock que a mí me gusta, ¿no? Entonces es mezclar todo lo que yo he estado escuchando todos estos años en esto que es el regreso, para que justo la gente encuentre algo nuevo, ¿no? Encuentre algo, pues nuevo, no voy a decir que estoy encontrando un nuevo género, pero sí estoy encontrando una nueva experiencia, ¿no? Que es, venimos de épocas donde hay pura tendencia a un género, y cambia el género y es otra cosa. Era el reggaetón, ahora son los tumbados, si no son los tumbados, era el trap, y todo es lo mismo de un género. Entonces, lo que yo quiero hacer es romper ya este esquema para que existan múltiples géneros de un solo golpe, y que cada canción que salga tengas una nueva experiencia. Y si quieres regresar a la base, que es escuchar música, pues te vas a las reversiones, a escuchar a la Big Band y a disfrutar ahí como si estuvieras en plena fiesta. ¿Cómo llegaste a esta parte del guapango? Eso sí me llama mucho la atención. Porque siempre estoy escuchando música, te digo, siempre escucho de todo y encontré que me gustaba esa estructura, me gusta la rítmica del guapango, la rítmica del guapango siempre está así, 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 así. Entonces, es música que se escucha mucho en los pueblos, es música muy universal en México. Entonces, también es parte de mi plan, por así decirlo, de mi plan de conquista musical. También es parte de esto, ¿no? De conectarme con gente que no precisamente escucha el pop o el rock, sino que conectarme con la gente de una forma más universal, con más gente que no es mi público, que no ha sido mi público. Entonces, en el Huapango yo encontré esto, ¿no? Encontré una gran variedad, una riqueza que también se fusiona con muchas cosas, porque al final también tiene cosas del mariachi, también tiene cosas, o bueno, del ranchero, de lo tradicional, tiene vihuela, tiene muchos elementos que se comparten en la música que se escucha en México. Entonces, por eso el Huapango fue como mi decisión. Quería algo rítmico, quería algo cuya letra fuera como bonita en el aspecto de hablar de lo que es la vida para nosotros los mexicanos, y quería una canción que se pudiera disfrutar. También, si te soy honesto, quería una canción que la gente pueda sentarse con su familia a disfrutarla y que sientas esta onda de querer celebrar algo. Porque creo que al final los mexicanos siempre somos gente que quiere celebrar cosas, ¿no? Nos encanta celebrar. Entonces, yo creo que por eso el guapango me movió todas estas situaciones, porque el ranchero tiende a ser triste, tiende a ser de tal vez emborracharse y entristecer, o tiende a ser muy extremo, y el guapango no, el guapango siempre te mantiene como en buena onda, siempre te mantiene como en este medio de querer bailar, estás bailando, estás moviendo, te estás celebrando,
y puedes pasar mucho tiempo así mientras la sensación sea adecuada. Entonces yo creo que por eso fue justo el, 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 el el ritmo que yo quise ocupar. Y en la parte del gospel es algo como Ray Charles, algo así. No, en la parte del gospel es más como hacer el uso de estos coros con diferentes octavas. Está más influenciado hacia el country, porque al final es una canción más de guitarra, pero al final quería meter estos elementos, estos coros de muchas personas que dieran muchos matices, ¿no? Entonces, estos coros como de iglesia, como estos coros de la cultura afro, que es como justo, ¿no? Esto de hacer todo con la voz, esto de hacer todo a través de la voz y no tanto con los instrumentos, ¿no? Sino que la voz fuera la que marcara, enriqueciera la canción, ¿no? Y pues el country es básicamente eso, ¿no? Es una explicación de lo que está pasando. Al ser este un género que proviene del anglo, no proviene del español, obviamente era interesante utilizarlo para contar una historia en español. Entonces también era parte del plan, ¿no? Que el country siempre habla de cosas que le pasan a la cultura norteamericana, cómo vive la cultura norteamericana, sus cosas y su vanagloria de una montaña, un río, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo quería hacer lo mismo, pero en español. Y entonces quise ocupar esta analogía para decir, ¿qué pasa si contamos una historia en español de lo que está pasando alrededor? Es una letra que habla al respecto de lo que pasa en la música actual. No es una letra de amor, no es una letra de odio, no es una letra de existencia. Es una letra que habla de qué está pasando con la música actualmente para nosotros los latinos, ¿no? Para nosotros los que hacemos música aquí en Latinoamérica. Entonces, es una canción que se llama 1996, que fue el año en el que su servidor aprendió a manejar un auto. Entonces yo veía como, es una analogía de cuando yo empecé a manejar un auto y choqué por no saber manejar el auto, es lo mismo para mí que el aprender a hacer música, aprender a hacer una canción. Entonces por eso hice esta mezcla de decir, así como en 1996 aprendí a manejar un auto y lo choqué, la responsabilidad de hacer una canción y qué va a decir la canción es exactamente igual a tomar las riendas de un auto, ¿no? Puede ser, puedes ocasionar un accidente si no eres cuidadoso con el cómo haces el proceso, ¿no? Entonces, por eso se llama así la canción. Pero la letra básicamente habla de cómo se utilizan las palabras para manipular a la gente, básicamente. O sea, que puedes hacer letras y letras y letras solo por vender y nada más, sin preocuparte exactamente por lo que está pasando con la gente, que es la que escucha la canción, ¿no? Que es la que realmente va a transformar el mundo a través de las emociones y sentimientos y del cómo la industria a veces explota tanto los conceptos sin preocuparse por las emociones de las personas. Entonces, por eso hice la analogía directa que puede ser tan estúpido como aprender a manejar un auto, ¿no? Que si no te das cuenta, chocaste por no poner atención y solo querer ir rápido o solo querer manejar sin entender cómo dar una vuelta, cómo meter una velocidad, la distancia entre los carros. Son muchas cosas que se necesita entender para hacer un proceso, ¿no? Entonces, es por eso que ocupé esa analogía. Ok. ¿Y estas canciones las sacas con la misma Big Bang que ahorita estás trabajando? ¿O No, vas a manejar más? son un proyecto en paralelo. Lo de la Big Band son únicamente las reversiones de canciones que yo cantaba con mi ex banda. Este es el proyecto A y el proyecto B es mi proyecto solista, donde estoy sacando este nuevo disco. Entonces, básicamente funciona que cada mes se sube una canción de reversión con una canción nueva mía. Entonces, tenemos dos productos. Este mes en particular, noviembre, hice un pequeño giro que es voy a subir una reversión, subir una canción nueva y estoy agregando un cover. Una canción que a mí me gusta, de otro artista, reinterpretada a mi estilo, y entonces la estoy agregando también al plan, básicamente para que mi público tenga de todo. Repito, aquí el tema era, si iba a regresar a lo grande, no iba a regresar con medias tintas, iba a regresar con todo para todos. Así, para el público que me sigue y le gusta lo que hacía antes, va a tener reversiones. Para el público que quiere música nueva, va a tener guapango, va a tener country, va a tener gospel. Y para el público que quiere mi voz en otros temas, porque afortunadamente también he recibido buenos comentarios al hacer covers de otros artistas, pues incluir este escenario también para ellos, para mi público, para que digan, también tenemos la voz de Esteban
haciendo otras cosas, ¿no? Interpretando otros temas que no son de su autoría. Y en esta parte de los covers, ¿qué covers podrías mencionar? Pues el que voy a sacar es una canción que me gusta mucho de Camilo Sesto o Camilo Blanes, como se le conocía este, autoralmente o en la realidad. Camilo es un artista que yo creo que siempre fue infravalorado porque era un tipo muy brillante, un tipo que le gustaba también mucho el rock y cuyas letras y melodías, al menos para mí, siempre se me hicieron impresionantes, siempre me gustaron. Entonces era necesario para mí escoger este tema, que es una canción que se llama Todo por Nada, que justo habla de la vida de un artista, ¿no? Que entregas todo y aparentemente no recibes nada más que acabar tu vida, porque literal los artistas tenemos a veces que dar como 500% para recibir poco, ¿no? Como esto que decíamos, de vas, tocas N cantidad de veces y te pagan con cerveza, más o menos esa es la analogía de esta canción, por eso me gusta tanto y por eso decidí que ese tema fuera como el seleccionado, vaya, para este tipo de covers. Con anterioridad había cantado otro tema de José José, que se llama Cere, que me piden demasiado, pero pues al final esto es más esa es más una canción de desgaste, ¿no? De como, como era la vida del príncipe mismo, que era, se fue en picada hasta que literal chocó y se quedó sin voz, ¿no? Y eso no es lo que yo quiero para mi carrera, entonces estoy tratando como de reinventar también la parte de los covers, ¿no? Que se encuentren en otros covers de los artistas que a mí me gustan, como en este caso es Camilo Sesto, ¿no? Que todos a lo mejor se van a lo más popular, pero realmente Camilo siempre tuvo canciones que estaban ocultas y que son muy grandes, pero que no tuvieron por alguna razón el foco necesario para volverse esos grandes temas dentro de las baladas. Y en esta parte de las reversiones, o sea, ¿es el mismo ritmo o sí va a cambiar mucho hasta la parte de la cantada? Pues a algunos se les hizo raro cuando solté el primer track que es Estatua Roja, fue como un golpe directo porque fue qué está pasando aquí, esto no es igual, esto no es lo mismo. Y entonces ya al ponerle atención a la canción, pues al final del día, como yo hice la melodía y la letra, pues obviamente esa parte mía sigue siendo lo mismo, ¿no? Lo que cambia son los elementos que están pasando alrededor, ¿no? Tiene otro ritmo, tiene otra estructura, tiene otro arreglo, pero al final del día la melodía sigue siendo el esqueleto. Entonces el esqueleto hace que natural y orgánicamente tú sientas que es la misma canción. Repito, el efecto explosivo es, es ese, vaya, es que el esqueleto sigue siendo, la esencia de la canción sigue siendo la esencia de la canción, no nos está cambiando de tono, no se está cambiando de nada, simplemente se está nutriendo de otras cosas de una forma diferente, ¿no? Con una ejecución completamente diferente a lo que hace 10 años fue, ¿no? Y en esta parte de las reversiones, ¿cuáles son los temas que vas a sacar? Todos los que se puedan. Hasta ahorita llevo 10 y seguiremos trabajando en todos los que pida la gente. Esto no va a parar hasta que terminemos de hacer todo el catálogo y todo el catálogo esté refrescado, vaya, porque mi intención principal es también eso que comentaba hace rato, pues mi voz ha cambiado. Entonces, el hecho de que para mí la gente que sigue el proyecto siga escuchando esas canciones con mi voz, implica tener que actualizarlas, que tengan mi voz actual, porque obviamente no es lo mismo, ¿no? Entonces es necesario hacer todas las que se puedan. Del otro proyecto, donde vas a sacar tus canciones, ¿va a ser así tal cual como solista o le vas a poner algún nombre al proyecto? No, es tal cual como solista, porque también ahí tengo un poco un juego con el público que me conoce. Algunos me dicen como, ¿por qué utilizar mi nombre completo? ¿Por qué tan largo? ¿Por qué decir Esteban Gómez González? Y simple y sencillamente es porque todos tenemos un nombre y apellido y está en español. Y así como cuando yo te conozco a ti, también no tengo un problema de mencionar tu nombre y tus apellidos, porque ese es tu nombre naturalmente. No tendría por qué inventarme otro nombre o hacerlo más corto, porque naturalmente nosotros tenemos eso, hasta a veces dos nombres, ¿no? O tres nombres y dos apellidos. Entonces es mi forma de realmente, de ser una persona muy real con el público y decirle, quiero que entiendas que es porque soy una persona real, porque no soy un producto inventado, no soy un apodo, no soy nada más que una persona completamente real, así como tú.
Y entonces por eso ocupo mi nombre, aunque sea más largo, al final del día está en español, porque también muchas veces pasa que cuando pones un nombre de una banda le cambian letras o no se acuerdan o lo que sea, entonces sale exactamente lo mismo, ¿no? Y creo que esa es parte de la identidad, por eso decidí mantener mi nombre completo. Y al final demuestra que en realidad eres tú, ¿no? Lo que Claro, decíamos al inicio, no eres un personaje, no eres nada más que Esteban Gómez González. exacto, servidor y amigo, así me presento. ¿Y piensas realizar algunas fechas para el lanzamiento ya del disco completo? Sí, ahorita estamos a tope con las fechas, ahorita no vamos a parar con las fechas. Recién hicimos 2 fechas gratuitas para presentar este proyecto de la Big Band. Vamos a seguir moviéndonos en los metros, también con ese proyecto. Ahorita con mi proyecto solista, vamos a decirlo así, vamos a ir a Guadalajara, vamos a ir a Monterrey, vamos a estar en Iztapalapa, vamos a estar en Coacalco, Ecatepec, Ciudad Juárez. Ahorita se está moviendo esto de forma impresionante. El año que sigue ya tenemos listo una fecha para el Teatro de la Ciudad, que es donde vamos prácticamente a catapultar este proyecto de la Big Band. Ahí vamos a fusionar estas dos cosas, estos dos universos, mío solista y mío Big Band, para que se presenten en el Teatro de la Ciudad aquí en la Ciudad de México y este sea el verdadero banderazo inicial para el próximo año, ¿no? Para que la gente ya ahora sí entienda los proyectos, entienda con qué se comen, de qué se trata, a qué suena y pues todo esto implica eso, ¿no? Tocar todas las fechas que ya dije y a mí que me encanta también hacer fechas gratis, ¿no? Porque también ese es otro tabú de las cosas, ¿no? De por qué gratis, de qué va o de qué se trata este tipo de cosas. Y es más bien porque siempre lo diré, a mí me gustaba que los artistas que yo seguía hicieran fechas gratis. Y yo nunca voy a olvidarme de eso y es también parte de lo que yo quiero mostrar a mi público, ¿no? Que no importa que yo logre llenar el teatro de la ciudad, siempre voy a regresar al metro a tocar porque siempre va a haber alguien que necesite ese show gratis, ¿no? Y que quiera verme así como cuando yo fui adolescente, pues en un show así, que son los que más se disfrutan, creo, porque se ponen buenos. Eso en verdad es admirable, porque justamente como lo dices, mucha gente no tiene a veces los recursos y hacer esto, o sea, es impresionante, la verdad. Y bueno, ya más o menos para ir cerrando también. Entonces, para entender, ¿haces fechas nada más con todo lo que ya se hizo antes y haces fechas con un nuevo o si lo juntas en algún momento? Lo juntamos, la Big Band solo son reversiones, ahí lo que se escucha cuando va la Big Band son únicamente reversiones, ya con metales, con cuerdas, con todo lo nuevo. Y en las fechas regulares toco todos los temas, pero de manera tradicional. Esto es tal cual y como se escuchan en los discos, vienen integrados en el show. Esa es la diferencia. Y de estas reversiones, ¿hay alguna que tú dices ahorita en la actualidad? Esta me quedó impresionante. O sea, a lo mejor no es lo que era antes y ahorita está mucho mejor. Yo creo que Mentía, porque Mentía sí cambiamos el ritmo. Ya cuando salga Verán a qué me refiero. Con Mentía sí le dimos un giro y eso fue porque a la gente le gustó. Un día solo lo hicimos incidental en uno de estos conciertos gratuitos. Dijimos, bueno, vamos a tocar esta canción con un nuevo ritmo. Ustedes van a decidir si les gusta o no. Y al final la recepción fue muy buena y por eso decidimos grabarla con ese nuevo ritmo, porque el público fue quien decidió que estaba bien, para que no sucediera este efecto de sentirse demasiado extraños con un cambio demasiado radical, que no fue radical porque más bien es parte del el proceso, ¿no? De entrar a esta fusión de cosas, ¿no? Que no es nada extremo, sino es algo muy rítmico. Entonces yo creo que Mentía va a ser la que más sea diferente a las demás. Y en tu persona, ¿cuál es la que te gusta más? Ahorita vuelvo a repetir de este nuevo giro. La que me gusta más, yo creo que es con la que empezamos, por eso decidí que fuera la primera, que es Estatua Roja, porque yo creo que es justo un buen estandarte, ¿no? Para explicar, para que se entienda sin palabras, básicamente. Si quieres entender que es una reversión, colocas esos dos temas y claramente te va a dar la respuesta. Claramente vas a decir, esta canción sí tiene algo más, esta canción sí creció, ¿no? Porque se siente, o sea, no es algo que yo presuma, no es algo que yo necesite explicar, es algo que sucede cuando
cuando escuchas las canciones, ¿no? Entonces yo creo que esa es la que más me ha gustado volver a reinterpretar. Y bueno, pues ya para irnos, algunas fechas que ya tengas confirmadas, que le quieras decir a la gente, invitarlos. Obviamente ahorita das tus redes sociales para que te sigan. Eh, Combinaría todo en uno solo. La forma más fácil de encontrarme es poner mi nombre completo en internet, Esteban Gómez González. Eso los va a direccionar a todo lo que me corresponda, mis redes sociales, mi música, Esteban Gómez González. Estar atentos a las redes porque estamos haciendo varios shows gratuitos para que conozcan el proyecto de la Big Band. Entonces ahí siempre les recomiendo porque me dicen, es que avisa con tiempo, es que no nos dices, no sé qué. Entonces por eso les digo, siempre chequen porque son shows que no puedo como tal avisar por la afluencia de gente, porque no queremos que colapse. Queremos que vaya la gente, pero que no colapsen las cosas para que no nos corten el show. Entonces, por eso tenemos que ser medio discretos con las pistas. Entonces, vayan a mi perfil todos los días para estar viendo ahí si sale una pista. Viene un concierto próximo gratis para que no se lo pierdan. Las otras fechas, como ya mencioné, también las pueden encontrar ahí en mis redes sociales. Si buscan Esteban Gómez González, va a haber fechas en todos lados. Estamos echando la casa por la ventana. Así es que, pues espero pronto irlos a visitar a su colonia, ciudad, municipio o lo que sea. Pues ahí está la invitación para que sigan a Esteban y todo lo que está haciendo nuevo, todas estas nuevas reversiones que se vienen y toda la nueva música que también está creando ya, ¿no? Por último, Esteban, ¿algún mensaje que le quieras dar a la audiencia? Agradecer nuevamente el espacio, muchísimas gracias por la entrevista, la pasé muy bien, muy buena charla y agradecerle a mi público, porque repito, sin el público yo no estaría de regreso, no hubiera encontrado ni buscado una justificación para cantar de nuevo mis canciones, entonces siempre agradecido con todos mis escuchas, invitar a los nuevos escuchas a que antes de todo este rollo vayan a la música, escúchenla y ya luego regresan a entender un poco más a lo que es Esteban como persona, pero principalmente escuchen la música, yo sé que les va a gustar. O si no lo conocen, escuchen nada más a Esteban Escuchen nada y más, listo, exacto. Con eso. enamórense. Pues muchas gracias, Esteban, cuídate, Al un contrario, placer muchísimas tenerte, gracias. Un gusto. gracias por tu tiempo y gracias, nos Nos vemos. vemos pronto. Muchas gracias.